buenas noches y bienvenidos a El Gato al Agua. La oposición, en bloque, ha decidido unirse para acorralar al Partido Popular con los últimos casos de corrupción populares y con las noticias que estamos conociendo, preocupantes sin duda, sobre la Fiscalía Anticorrupción y su manejo. PSOE, Podemos, Ciudadanos y demás partidos nacionalistas han recriminado al gobierno cómo está luchando contra la corrupción, sobre todo la de su propio partido. Incluso desde el PSOE han pedido la dimisión del ministro de Justicia o dicen amenazan con reprobarle. Este dice que no piensa renunciar. Señor Rajoy, su ministro de Justicia, el fiscal general, el fiscal anticorrupción y el secretario de Estado de Justicia se han convertido en auténticos abogados defensores. Con este escrito de los fiscales señalando al secretario de Estado de Justicia, usted tiene que cesarle, como tiene que cesar al fiscal general del Estado y al ministro de Justicia. La respuesta, señorías, es que yo estoy nombrado por el presidente del Gobierno, intento cumplir cotidianamente con mis obligaciones y tengo la confianza de quien tengo que tenerla y, por lo tanto, seguiré trabajando, como lo llevo haciendo desde hace más de 30 años, al servicio del interés general y del conjunto de los ciudadanos. Mariano Rajoy también ha tenido que contestar a preguntas de Podemos a raíz de la politización de la Fiscalía General del Estado. Según Pablo Iglesias, el gobierno está parasitando, y cito textualmente, las instituciones del Estado. ¿Y qué ha contestado Rajoy? Pues sinceramente le ha dado una lección a Pablo Iglesias, recordándole que fue Podemos quien en su propuesta de gobierno al PSOE el año pasado proponía, y lo van a ver ahí textualmente, el nombramiento de jueces y fiscales que fueran comprometidos con el gobierno del cambio, es decir, el gobierno de Podemos. Es enormemente grave cuando hoy sabemos además que el número 2 de Interior fue al que al parecer dio un chivatazo al señor Moix. Señor Mariano Rajoy, no vamos a presentarle una moción de censura porque tengamos diferencias ideológicas, sino porque ustedes están parasitando las instituciones del Estado. Creo que el fiscal anticorrupción es un profesional con una amplia y exitosa trayectoria, como usted a buen seguro conoce, que actúa con total independencia y con plena personalidad, y creo que está funcionando muy bien la Fiscalía Anticorrupción. Y el fiscal general del Estado, por su parte, en su comparecencia en el Congreso, ha dicho que no tiene intención de relevar al fiscal anticorrupción, pese a todos los indicios de que está intentando obstruir la labor de los fiscales de la Operación Lezo. Sino que a día de hoy me siento satisfecho por el acierto de dicha designación al comprobar, de modo muy especial en la situación en que nos encontramos, su valentía y firmeza en el desempeño del cargo al servicio tan solo de la sociedad, del Estado de Derecho y de las garantías de todos los ciudadanos. Analizaremos con detalle esta operación de acoso y derribo al gobierno a raíz de los casos de corrupción. En el PSOE el tic-tac sigue sonando y lo cierto es que cada día que pasa la campaña sube un nivel en la crispación, por lo menos. Si ayer escuchábamos a un sanchista acusar a la gestora de mafiosa, recuerden. Con la obligación de seguir en la lucha, porque ahora, por desgracia, estamos asistiendo a un espectáculo bochornoso de una gestora que va a pasar a la historia por sus prácticas mafiosas. Pues si ayer escuchábamos esto, desde el susanismo ha sido Eduardo Madina quien ha querido salir a defender a su candidata y a la gestora al decir que no merecen estos calificativos. Y pediría silencio en el ámbito de los insultos a una campaña que está marcada por insultos constantes. Ayer otros compararon a Susana Díaz con Tejero, con Pinochet, con Franco. Y para añadir, digamos, más pimienta a estas primarias, el tercer candidato en discordia, Patxi López, el mismo que ayer aseguraba que de seguir así el PSOE tenía el riesgo de desaparecer, hoy ha dicho que hubo presiones y coacciones a los militantes a la hora de votar y de firmar los avales, y que por ello los resultados del próximo domingo van a ser diferentes. Mientras que antes los avales era algo voluntario, con lo cual se correspondía muy bien a la voluntad de los militantes, en este momento las presiones, coacciones que se han vivido en muchos sitios ha hecho que no sea tan voluntario. Hubo presiones, hubo coacciones a los militantes. ¿Está el PSOE en riesgo de desaparición, como dice Patxi López? ¿Está la gobernabilidad de España en riesgo si gana Pedro Sánchez? Temas muy interesantes como para debatirlos esta noche. Y un último asunto. Ojo al exministro de Exteriores de nuestro país, José Manuel García Margallo, porque ha reconocido que en 2014, en vísperas del referéndum en Cataluña, propuso al gobierno aplicar el artículo 155 de la Constitución. Esto es, tomar el control de los Mossos d'Esquadra y que estos requisaran y destruyeran las urnas. Mi tesis fue pedir a la Generalitat la requisa y destrucción de urnas y papeletas. Si la Generalitat no hubiese decidido poner los Mossos d'Esquadra durante 24 horas a las órdenes del Ministerio de Interior, 24 horas para hacer eso, y al mismo tiempo, simultáneamente, empezar una negociación sobre reforma constitucional. Ojo que Margallo ha dicho
que hoy, 3 años después, en la situación actual y con el referéndum de este año, volvería a hacer lo mismo. Temas suficientemente interesantes como para presentarles ya la mesa que nos acompaña esta noche. Está con nosotros el profesor Antonio Alonso Timón. Profesor, buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo. Está usted sufriendo, ¿no? Bueno, la verdad es que ya después de los minutos finales del primer tiempo el sufrimiento se ha hecho menor. Hemos soñado durante unos minutos, pero bueno, la triste realidad nos ha envuelto. Profesor, hasta el rabo todo es toro, ya sabes, he dicho muy castizo, por cierto. Sí, pero bueno, en cualquier caso, orgullosos del equipo. Bueno, Luis Arroyo, que vuelve al Catalagua. Luis, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Oye, ¿cómo ves al PSOE? ¿Está en riesgo de desaparición, como dice Pachi López? ¿Te parece normal esta crispación o no? Yo lo veo súper bien, ¿no? ¿Súper bien? Luego matizamos, si quieres. Venga, súper bien. Es el titular de Luis para la situación del PSOE. Alcalde, buenas noches. Borja Gutiérrez, alcalde de Brunete, buenas noches. ¿Todo en orden? Aquí todo en orden y ahora mucho mejor después de la jugada de Benzema. Se ha puesto todo en orden todavía más. De tierras valencianas viene Cristina Seguí, a quien ya saludamos. Cristina, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias por estar con nosotros en El Gato. Rocío Monasterio, quien nos consta que ha hecho un hueco en su apretada agenda para estar esta noche con nosotros. Rocío, buenas noches. Buenas noches, pero a mí porque me gusta el fútbol, ¿eh? No sé vale, bien. que me da un ataque sin partido, pero estoy mucho más tranquila con el gol de Benzema. Ya he venido con otro espíritu. Bueno, a ver si borramos estas risitas de satisfacción que hay en esta mesa a estas horas. Bueno, conectamos con la redacción del Gato. Cristina Ramos, buenas noches. Cuéntanos cómo puede participar la audiencia a través del WhatsApp, sobre todo, y resto de redes sociales. Muy buenas noches, Gonzalo, y muy buenas noches a todos nuestros espectadores. Ya saben, como cada noche pueden comentar el programa y seguirlo en directo de varias maneras. Una de ellas es a través de WhatsApp. Para hacerlo, solo tienen que añadir nuestro número de teléfono en sus agendas. Apunten bien, el 670 03 4543. Ahí pueden escribir sus comentarios, sus opiniones, sus preguntas y además muchos de esos mensajes que ustedes nos escriban los vamos a leer aquí en directo y los van a ver ustedes en la parte inferior de sus pantallas. También a través de WhatsApp pueden comentar el programa a través de notas de voz. Para hacerlo, solo tienen que pulsar el micrófono y nos envían ustedes su comentario o la pregunta si tienen alguna para algún tertuliano. Y lo mismo, en muchos de esos mensajes de voz que ustedes nos envíen, los vamos a escuchar en directo. También pueden comentar el programa a través de nuestra red social Twitter y escriben ustedes su comentario con el hashtag #elgatoalagua. También, muy importante, recordarles que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Intereconomía TV, y recordarles que a través de ese enlace, Intereconomía TV, pueden seguir el programa en directo. Así que no hay excusas y una noche más, anímense y participen. Muchas gracias, Cristina, y a todos ustedes. Hacemos una brevísima pausa de publicidad y regresamos puntualmente para analizar los interesantes temas que nos deja la actualidad hoy en El Gato. Hasta ahora. Pasan 11 minutos de las 10 de la noche, aquí seguimos en directo en El Gato al Agua. Vamos a hablar de una polémica que venimos arrastrando las últimas semanas, las 3 o 4 últimas semanas, sobre la Fiscalía General del Estado y una de las ramificaciones que tiene, que es la Fiscalía Anticorrupción. ¿Por qué? Como saben, es un organismo que depende directamente, jerárquicamente, del Ministerio de Justicia, pero últimamente, desde luego, todo el mundo está hablando de lo que está ocurriendo y de su excesiva politización. ¿Por qué? Sobre todo a raíz de la Operación Lezo, de quien dicen que el fiscal anticorrupción, el señor Moix, pues que habría querido destituir a los fiscales que están en esta operación Lezo contra, entre otros, Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, pues para, entendemos no perjudicar tanto al Partido Popular. Hoy lo ven en sus pantallas. El señor Maza, el fiscal general del Estado, ha comparecido en el Congreso de los Diputados y ha dicho que va a seguir ejerciendo la responsabilidad que se le ha encomendado frente a la institución y que no tiene pensado destituir al señor Moix, al fiscal anticorrupción, porque ha dicho que está ejerciendo su labor de una manera brillante. Le escuchamos. Sino que a día de hoy me siento satisfecho por el acierto de dicha designación al comprobar, de modo muy especial en la situación en que nos encontramos, su valentía y firmeza en el desempeño del cargo al servicio tan solo de la sociedad, del Estado de Derecho y de las garantías de todos los ciudadanos. A su vez, en lo que a mí respecta, debo decirles que he asumido una responsabilidad al frente del Ministerio Público y la seguiré ejerciendo fiel y lealmente
con sometimiento exclusivo a la ley durante el tiempo de mi mandato. ¿Acaso no ha sido la Fiscalía Anticorrupción la que ha llevado el peso inicial de la investigación a través de sus diligencias de investigación? ¿Acaso no concluyó con el convencimiento de que había indicios de delito y debía judicializar el asunto en relación con los medios investigativos que se precisaban? ¿Acaso no siguió siendo la Fiscalía Anticorrupción, finalmente ya bajo la actual jefatura, la que continuó considerando oportunas las diligencias de investigación que han trascendido y han dado lugar a esta tormenta informativa? Bueno, esto dice el señor Maza, con lo cual las cosas van a seguir como están. Esta mañana, enseguida lo veremos, se ha llegado incluso a pedir la dimisión del ministro de Justicia. El PSOE dice que le amenazan con una reprobación si él mismo no dimite. El titular de la cartera de Justicia por la tarde también comparecía en la misma comisión y decía que en ningún momento, y cito textualmente, ha interferido ni va a interferir nunca en una investigación judicial. Le escuchamos. Les aseguro que este ministro ni ha interferido ni interferirá nunca en una investigación judicial y permítame que lo diga con toda transparencia y quien diga lo contrario miente. Quien diga lo contrario miente y tengo que pensar que miente intencionadamente. Miente con mala fe y con una mala fe injustificable en ningún ámbito de la vida, ni siquiera en el de la política o en el debate de partidos políticos. Este Gobierno está comprometido con el Estado de Derecho, con nuestra democracia y con un principio tan evidente y tan básico como es el de la separación de poderes. Quien diga que ha interferido en una investigación judicial, miente. Contundente el ministro catalá. Bueno, nos hemos querido preparar en un pequeño informe, en un vídeo, qué es lo que está ocurriendo con la Fiscalía Anticorrupción. Nos hemos remontado hace 4 meses, tres, 4 semanas, cuando saltaba la operación Lezo a la opinión pública, y qué es lo que ha ocurrido y las polémicas que se han ido levantando. Lo vemos. Lo negó rotundamente. Carlos Yáñez nunca ha estado cuestionado en esta fiscalía. En mi mente nunca ha estado ni apartarlo ni relevarlo. El fiscal anticorrupción Manuel Moix sí quiso apartar a los fiscales del caso Lezo. Lo demuestra este decreto firmado el 18 de abril por él, en el que habla de la premura de tiempo para designar a otros fiscales para ese procedimiento. Es decir, que no les quitó por falta de tiempo. Según él, fue el fiscal Yáñez el que anunció que se iría. Me dice, pues voy a ver si renuncio a la comisión. Y ahí se ha quedado la cosa. El arranque más polémico de un fiscal jefe anticorrupción nunca antes visto. Designado a finales de febrero, Manuel Moix ya acumula 2 actuaciones controvertidas: la acusación de poner trabas a la investigación del caso Lezo y el relevo de los fiscales del caso del 3%. Fue nombrado por el fiscal general José Manuel Maza, ya con ciertos recelos al ser acusado de proximidad al PP. Estas fotos demuestran ese trato cercano con la formación de las gaviotas, en concreto esas sonrisas cómplices con Ignacio González, al que evitó hasta en 3 ocasiones salvar de investigaciones. Yo creo que va a ser él. Si sale es cojonudo. Se llama Moix, es un tío serio y bueno. Hombre, yo no sé quién, pero yo no me corto en decirle a Rafa: oye, Rafa, ¿sabes? Según Cadena SER, Maza sabía de esta conversación antes de nombrar a Moix como fiscal anticorrupción. Pero por el momento, el mayor protagonista de la trama es Ignacio González. En las últimas horas se ha sabido que la Fiscalía Anticorrupción ha alertado de la gravedad de un presunto chivatazo del número 2 de Interior, José Antonio Nieto, el mismo que hoy ha dicho que no teme ser imputado. La conversación está grabada, ojalá esté grabada y se pueda publicar y acabemos ya con esta pesadilla, porque tener que probar que uno es inocente, ya desde hace mucho tiempo se demostró que era algo casi imposible. Día que pasa, día que hay novedades en esta trama que, recuerden, hizo llorar y dimitir a la eterna Esperanza Aguirre. Bueno, esto es lo que ocurre. La polémica hoy, que también le han preguntado el señor Maza, es que supuestamente, según informaba hoy la cadena SER, el señor Maza sabía 6 días antes de nombrar al señor Moix como fiscal anticorrupción, sabía de esa conversación que les hemos reproducido entre Ignacio González y Eduardo Zamplana, en la que González dijo: ojalá que el ministro catalán nombre al fiscal Moix, porque digamos que tiene esa cercanía. Bueno, análisis. ¿Qué os parece lo que está ocurriendo con la fiscalía en nuestro país? ¿Preocupante, no? Y ahora enseguida escucharemos la sesión de control, porque ya le digo que toda la oposición acorralado ha ido en bloque contra el PP a raíz de esta polémica. A mí me parece una locura estar en principio hablando de un órgano independiente
cuando habría que remontarse al 95, cuando Felipe González crea la Fiscalía Anticorrupción, precisamente por todos los casos de corrupción que tiene encima el Partido Socialista. Es decir, los jefes de la Fiscalía Anticorrupción son el señor Jiménez Villarejo, bastante cercano a Podemos, como todos sabemos, y Antonio Salinas, que es más del PSOE que Pablo Iglesias primero. O sea, es decir, ya de entrada lo que parece es que este órgano, que no tiene sentido su existencia en primer lugar, porque recordemos que el artículo 26 de la Constitución española dice: se prohíben los tribunales de honor en el ámbito de la administración civil y organizaciones profesionales. Es decir, esto es un tribunal de excepción, es un órgano para ajustar las cuentas. Yo tampoco diría que la Fiscalía turno. es un tribunal, la Fiscalía no es un tribunal de excepción. A mí me parece que en un país democrático donde todos más los discutible es la existencia de la Audiencia Nacional. Los fiscales, bueno, puedo discutirlo también, pero estoy discutiendo esto. Es decir, a mí me parece que en una democracia consolidada, o que debería estar consolidada, tiene sentido que todos los fiscales persigan la corrupción, no que haya una fiscalía, un órgano concreto que además está totalmente politizado. Pero, Cristina, sin necesidad de recurrir a la prehistoria ni tampoco a Felipe González. No me parece la prehistoria, Bueno, hace 20 años. Y a Felipe González como culpable de todos los males y a los socialistas de todos los males. El PSOE tira de Franco todos los días y hace mucho más. Bueno, pues el PSOE hará lo que quiera. Yo te digo que a mí me parece un poco, en fin, no sé, temerario recurrir a Felipe González como culpable. Hombre, ¿quién lo de crea? que hoy, perdona, déjame un segundito, como culpable de que hoy toda la oposición, que lo habéis señalado lo ha señalado nuestro anfitrión, sí, toda la oposición esté señalando al ministro de Justicia por su nombramiento del fiscal general en primer lugar y del fiscal general, fiscal anticorrupción en segundo lugar. O sea, quiero decir que cuando un fiscal en un puesto tan importante, a ti no te parecerá importante, pero me parece muy importante, encargado del Ministerio Público en causas como estas, ¿no? Toda la oposición lo está cuestionando. Oye, como mínimo habrá que cuestionarse que su nombramiento haya sido eficaz. Toda la oposición de izquierda, vamos a dejar que Luis exponga oposición de izquierdas y oposición de derechas. No, ¿qué oposición de derechas hay? Pero segundo, perdón. Segundo, a Moix se le nombra, y cuando se produce el nombramiento, los medios se hacen eco de la situación, se le nombra frente a 6 tipos, tipos y tipas, por cierto, porque había alguna mujer también, que tenían un reputado currículum, etcétera, etcétera, y de pronto se nombra a alguien que no tenía ninguna experiencia en anticorrupción, que había sido fiscal jefe en Madrid y había evitado, digamos, había estado como mínimo suave en causas como el Madrid Arena, el caso Blesa y las famosas tarjetas Black, etcétera, etcétera. Y bueno, en definitiva nos encontramos con un gobierno y yo en ese sentido me quito el sombrero, que llega a la comisión en el Congreso y tal, bueno, el gobierno tal respeta al Estado de Derecho. En eso yo francamente me quito el sombrero, porque son capaces de aburrir directamente al conjunto de la oposición. Pero también nos encontramos con un señor que ha sido nombrado, ha dicho ahora, me parece, ha dicho esta tarde el ministro y el fiscal general, no, jamás he interferido, nunca he dado instrucciones. Sí. Es que no hace falta, si los que estamos un poco acostumbrados a estas cosas, ya sabes que no hace falta, uno no hace falta que le dé instrucciones a alguien, ¿no? Le dice simplemente haz tu trabajo y ya está, y no te llamaré, no te explicaré nada, lo de que haz tu estamos trabajo. Acostumbrados a esto, no. El Consejo Judicial está nombrado por el PP y el PSOE. Bueno, está nombrado por los grupos parlamentarios. Y los partidos nacionalistas. Vamos a completar esta primera ronda y luego entramos en debate, si les parece. Bueno, pero eso... Voy a entrar porque aquí tenemos además a profesionales que se dedican al derecho, pero yo voy a entrar en el tema político porque además Luis lo ha mencionado y es bueno decirlo. Es decir, a mí que toda la oposición pues repruebe o politice cualquier actuación del gobierno, aunque no esté directamente vinculada al gobierno, es algo que nos tienen bastante acostumbrados. Es decir, nos tienen acostumbrados a sainetes incluso peores en el Congreso. Es decir, traes a un niño, a un bebé, pones unas camisetas. Pero es decir, no fue toda la oposición que trajo un niño, la oposición. Da igual. Tú has mencionado que toda la oposición, la oposición estamos refiriéndose a los miembros de la izquierda radical de este país, los miembros de la izquierda que quiere ser radical de este país, de la izquierda, déjame terminar que yo he dejado terminar, y por supuesto
por poner en tela de juicio una de las afirmaciones que han mencionado aquí, ni mucho menos Ciudadanos representa ni a la derecha ni por supuesto al liberalismo que ellos se tratan de arrogar en estos últimos meses para ver si captan un voto que ellos pretenden. No, es que no existe el centro como teoría política, por tanto eso no te lo compro ni a la derecha ni a la izquierda. Ciudadanos todavía está por aclararse a ver a qué defiende y a quién representa. Por tanto, ese argumento de que toda la oposición ha reprobado o incluso ha exigido al ministro no me vale para nada, porque lo van a hacer con esta y con cualquier actuación que salga a los medios de comunicación y que suponga un desgaste al equipo de gobierno. O sea, que esto te da igual que todos los partidos del arco parlamentario reprueben es que me dan igual los argumentos. Me dan igual los argumentos porque son argumentos peregrinos. Déjame un momento, Luis. Déjame un momento, Luis. Son argumentos peregrinos y politizados. En cuanto a la fiscalía, tú a lo mejor lo pones en tela de juicio, pero a mí un señor fiscal que lleva 30 años ejerciendo de fiscal, por lo menos para empezar a hablar, merece un respeto. No que unos señores, como dijo Pablo Iglesias, que a él los autos judiciales no le hace falta leerlos, los interpreta sin leerlos. Unos señores que nunca se han leído, por lo que dijo su líder, entre otros el de la oposición, el del tercer partido, que es Pablo Iglesias, a la sazón posible futuro candidato afín a Pedro Sánchez si gana las elecciones internas del Partido Socialista. Bueno, pues este señor ha dicho que los autos judiciales no los lee. Un señor que no lee los autos judiciales no tiene la capacidad moral para poder poner en tela de juicio a un señor fiscal que lleva 30 años ejerciendo su función. Yo es que, perdona, de la capacidad moral de Pablo Iglesias no he hablado. No, has hablado de la oposición que ha reprobado públicamente. Rocío, venga, más opiniones. A ver, la realidad de esto es que si el PP no se encontrara en una posición de debilidad por la poca firmeza que ha tenido para combatir la corrupción, no nos encontraríamos con este espectáculo hoy, ¿no? Al final se encuentra con toda la oposición que se siente valiente en acribillar y sacar a un ministro de Justicia. ¿Y qué es lo que percibe el ciudadano al final? Efectivamente consolida la opinión que hay en la ciudadanía de que la justicia no es independiente, porque esto es lo que le llega a la gente normal, la gente con la que hablas en la calle, en las obras, etcétera, es: esta es una más de las miles que llevamos viendo. Y eso es lo que hace, al final, es socavar el Estado de Derecho, la confianza en las instituciones, en la justicia. Y eso es gravísimo, porque luego nos van a llamar la atención determinadas posturas de ciudadanos que ya no quieren votar a los partidos tradicionales, ya no creen en las instituciones, ya no creen en la justicia, y nos llevaremos las manos a la cabeza. Pero es que se filtren estas conversaciones, que veamos a los políticos tener estas conversaciones, lo que hace es el gran descrédito de las instituciones, que a mí me parece lo más grave que hay detrás de todo esto. Por otra parte, la Fiscalía tiene métodos, y si no me voy a corregir, porque tiene métodos internos de votación y de protocolos para evitar que por un fiscal se lleven a cabo de determinadas formas un procedimiento, ¿no? O sea, yo creo que tiene un protocolo bastante desarrollado, y me gustaría ver a todos los partidos introducir en sus programas medidas, especialmente a Ciudadanos, por cierto, que renunció a ellas una vez que se arrimó al poder, para de una vez por todas despolitizar la justicia, que eso enseguida, en cuanto se acercan al poder, renuncian a ellas. Y eso es lo que pasa con Ciudadanos. Se olvidó de lo de la justicia independiente, eso lo borraron del programa rápidamente en otoño, a velocidad relámpago, en cuanto vieron que eso iba a ser un problema para entrar en determinados sitios. Entonces, vamos a ver si somos serios con este tema. Profesor. Yo creo que lo que está aquí en juego es el prestigio de una institución muy importante como es la Fiscalía, que el funcionamiento, la regulación que tiene en nuestro ordenamiento jurídico, efectivamente es una regulación jerárquica, responde al principio de jerarquía. El fiscal general del Estado es nombrado por el gobierno, y los fiscales que están por debajo de él se someten jerárquicamente. A mí lo que me da pena es que, habiendo unos profesionales muy serios en el ámbito de la fiscalía, pues estemos en estas situaciones que están creadas fundamentalmente por tejemanejes políticos. Y más allá de la existencia, de plantearnos la existencia de la Fiscalía Anticorrupción, por cierto, las fiscalías especiales no son única y exclusivamente, no solo están previstas en el ordenamiento jurídico español, en otros ordenamientos del derecho comparado están previstas también la existencia de fiscalías especiales. Por ejemplo, en el ordenamiento jurídico norteamericano están los fiscales especiales para estudiar determinadas cuestiones. Por lo tanto, yo creo que eso es la minucia, es decir, lo que está en juego ahora es el sistema y qué papel debe jugar la Fiscalía. Y a partir de ahí podemos entrar en el debate. ¿Debemos seguir
seguir ante un sistema jerárquico, el fiscal general del Estado tiene que seguir siendo nombrado por el presidente del Gobierno, tiene que seguir nombrado por el Parlamento. A mí, repito, insisto, lo que me da realmente pena es el propio ambiente interno que se está creando en la propia Fiscalía. Me cuentan de fuentes bien informadas que la semana pasada en el Consejo Fiscal había un ambiente tan enrarecido que se llegaron hasta los insultos personales entre los fiscales. Eso es lo que no puede ser. Y por ir a lo último que ha sucedido hoy, el fiscal general del Estado dice en sede parlamentaria... Profesor, ¿insultos entre quién? Insultos entre los propios miembros del Consejo Fiscal, que es el órgano de gobierno de los fiscales. Por ir a lo que ha pasado esta tarde, en sede parlamentaria el fiscal general del Estado dice que va a mantener al fiscal jefe anticorrupción, al fiscal anticorrupción, al señor Moix. Con lo que, ante el acorralamiento político que están teniendo tanto el fiscal general del Estado como el propio ministro de Justicia, incluso en último término el presidente del Gobierno, lo que se están estableciendo ya es el sistema de cortafuegos. Es decir, si mantenemos al fiscal jefe anticorrupción, probablemente la siguiente cabeza que pidan, si yo lo ceso, es la del fiscal general del Estado. Si ceso al fiscal general del Estado, probablemente la siguiente presa a cazar es al ministro de Justicia, etcétera, etcétera. Y una cosa muy importante que ha salido también aquí en la mesa, y yo creo que es de una gravedad extrema. Todo esto viene propiciado por la propia torpeza, hay que decirlo, en un primer momento. Yo creo que ahora no se dan las circunstancias como para que todavía tenga que dimitir todo el mundo en bloque. Más allá de la torpeza con la que se ha manejado este asunto por el propio fiscal jefe anticorrupción, apareciendo un día sí y otro también en los medios de comunicación, diciendo cosas un día X y otro día Y. Afortunadamente, yo creo que es recomendable que desaparezca de los medios de comunicación y que se dedique a trabajar, que es lo que tiene que hacer. Son las filtraciones de los sumarios. Las filtraciones de los sumarios que se intenta atacar ahora matando al mensajero. La propia comparecencia esta tarde del fiscal general del Estado en sede parlamentaria dice que hay que arbitrar medidas para dirigirse contra los medios de comunicación que publican determinadas filtraciones de los sumarios. Los medios de comunicación lo que hacen es su obligación, que es publicar. Si tienen noticias, las tienen que publicar. Yo le debo recordar al fiscal general del Estado, porque casi todo en el ordenamiento jurídico está inventado, no tenemos que inventar cosas, que el ordenamiento jurídico prevé instrumentos lo suficientemente coercitivos como para que se investigue de dónde proceden esas filtraciones. Claro, hay, por ejemplo, en el Código Penal un delito que se llama revelación de secretos. Es lo que hay que hacer. En el ámbito de la regulación de la función pública existe el deber de sigilo de los empleados públicos. Por lo tanto, habrá que atacar a la fuente donde se produce la filtración, no matar al mensajero. No, estoy de acuerdo. Bueno, tema suficientemente interesante como para hacer una brevísima pausa de publicidad y regresar para seguir analizando lo que ha ocurrido. Y ojo, porque veremos esa sesión de control que ha sido durísima contra el Gobierno, con todos sus protagonistas, y también veremos cómo el secretario de Estado de Seguridad hoy negaba haber sido la persona que hubiese chivado, digamos, a Ignacio González o a su hermano para que se lo transmitiera a este último, a Ignacio González, que estaba siendo investigado en la operación Lezo. Publicidad y regresamos. Aquí seguimos en el Gata al Agua, pasan 2 minutos de las 10:30 de la noche y vamos ya a los hechos concretos, a lo que estaba ocurriendo, a lo que ha ocurrido esta mañana concretamente, donde ya les digo que la oposición ha intentado acorralar al Partido Popular a raíz de los casos de corrupción últimos que estamos conociendo, que salpican sin lugar a dudas al PP, y también la gestión que el Gobierno está haciendo de la Fiscalía General del Estado y sobre todo la Fiscalía Anticorrupción. Cristina Ramos, buenas noches. Cuéntanos, porque ha estado muy caldeada con amenazas de reprobación, de ceses, de dimisión, y Rajoy, que encima ha echado determinadas cosas a la cara a la oposición. Cuéntanos. Pues así es, las actuaciones de la Fiscalía siguen siendo las protagonistas. Lo hemos visto esta misma mañana en la sesión de control al Gobierno de todos los miércoles. Hay todos los partidos, sin excepción de ninguno, han coincidido en atacar al Gobierno por los casos de corrupción. Rajoy y los suyos han tenido que hacer frente a un aluvión de críticas y peticiones de dimisión. Especialmente duro ha sido el Partido Socialista desde el minuto 1 de la sesión, y es que el portavoz del PSOE le ha llegado a decir incluso al presidente del Gobierno que está acorralado por la corrupción. Ni se va a poder escaquear con el y tú más, ni va a poder eludir sus responsabilidades políticas en todo este tema, salvo que quiera abocar a España a una inestabilidad institucional sin precedentes por una sola razón, y es que usted está acorralado por la corrupción de su partido, señor Rajoy.
A partir de ahí han comenzado las peticiones de dimisión al ministro de Justicia y al fiscal general del Estado. El PSOE y toda la oposición han llegado a amenazar al presidente del Gobierno con que, si no cesa al ministro Rafael Catalá, pedirán la semana que viene su reprobación. Señor Rajoy, su ministro de Justicia, el fiscal general, el fiscal anticorrupción y el secretario de Estado de Justicia se han convertido en auténticos abogados defensores. Con este escrito de los fiscales señalando al secretario de Estado de Justicia, usted tiene que cesarle, como tiene que cesar al fiscal general del Estado y al ministro de Justicia. Por alusiones, el titular de la cartera se niega a renunciar y no lo hace, dice, porque se siente respaldado por Mariano Rajoy. La respuesta, señorías, es que yo estoy nombrado por el presidente del Gobierno, intento cumplir cotidianamente con mis obligaciones y tengo la confianza de quien tengo que tenerla y, por tanto, seguiré trabajando, como lo llevo haciendo desde hace más de 30 años, al servicio del interés general y del conjunto de los ciudadanos. Pero el diputado socialista Rafael Simancas iba un paso más allá y acusaba al fiscal Moix de estar implicado en el famoso tamallazo que impidió gobernar a los socialistas en 2003 en la Comunidad de Madrid, con el apoyo de Izquierda Unida a pesar de no haber ganado las elecciones autonómicas. Moix no era especialista en anticorrupción, señor Catalá, pero me temo que ustedes sabían muy bien por qué convenía su nombramiento. Moix era el fiscal encargado de enterrar cualquier prueba en aquel golpe de 2003. Fue el fiscal que durante 12 años no quiso ver, no quiso denunciar. Pero Rajoy respalda a Moix y recuerda a toda la bancada de la oposición que el fiscal actúa con total profesionalidad y con una gran independencia. Creo que el fiscal anticorrupción es un profesional con una amplia y exitosa trayectoria, como usted a buen seguro conoce, que actúa con total independencia y con plena personalidad, y creo que está funcionando muy bien la Fiscalía Anticorrupción. Acto seguido era el turno de Podemos. El líder de la formación morada le pregunta en relación a las críticas que ha suscitado Moix por algunas de sus primeras medidas en el cargo y acusa a los populares de parasitar algunas de las instituciones del Estado. Es enormemente grave cuando hoy sabemos además que el número 2 de Interior fue al que al parecer dio un chivatazo al señor Moix. Señor Mariano Rajoy, no vamos a presentarle una moción de censura porque tengamos diferencias ideológicas, sino porque ustedes están parasitando las instituciones del Estado. A estas acusaciones Rajoy le responde que es él, Pablo Iglesias, quien pretende controlar la acción de jueces y fiscales según la oferta que le hizo a Pedro Sánchez. La elección de los jueces y fiscales debería producirse por consenso, fíjese, bajo la lógica de que los equipos estarán necesariamente compuestos por personas capaces, con diferentes sensibilidades políticas, pero comprometidos con el programa de gobierno del cambio. Esto es lo que usted le ofreció al señor Sánchez en el año 2016 para llegar a una coalición. Y finalmente al ministro del Interior también le han preguntado esta vez por la reunión que su número 2 mantuvo con el expresidente madrileño Ignacio González. Ya dejó claro el secretario de Estado que había sido una reunión meramente protocolaria, mes y medio antes de que se produjera la detención, que no sabía que estaba siendo investigado y era una reunión meramente protocolaria de algo más de 5 minutos, no me dijo nada. Bueno, Cristina, gracias y buenas noches. Te escuchamos luego. Bueno, señores, ¿qué os parece? Desde luego ha sido agria. Enseguida veremos algunos documentos que creo que son importantes, como por ejemplo también el número 2 de Interior, el secretario de Estado de Seguridad, ha estado también en el Congreso y ha hablado, y recordaremos ese escrito de los fiscales del caso Lezo, donde daban por sentado que había sido el secretario de Estado de Seguridad el que había dado ese chivatazo a Pablo González, hermano de Ignacio González, para que avisase al expresidente de la Comunidad de Madrid que estaba siendo investigado. Bueno, son varios aspectos, pero desde luego la oposición, lo que decíamos, en bloque contra el gobierno, y Rajoy, desde luego, por lo menos en lo que respecta a Pablo Iglesias, sí que desde luego le ha dado, porque si vemos la propuesta, que no sé si la tenemos, que hacía Pablo Iglesias a Pedro Sánchez el año pasado sobre la independencia de la justicia, no sé si podemos ver ese documento, que lo tenemos. Estas personas deberán ser nombradas atendiendo a criterios de mérito, capacidad y compromiso con el proyecto de cambio que deberán liderar. Esto decía. Estas personas lo que tienen que estar es comprometidas con la Constitución y con la legalidad, no con el proyecto, como decía Rajoy, de cambio o de recambio, sino simplemente con la legalidad. Es lo que tienen que estar comprometidos todos los que se dediquen a impartir justicia, tanto jueces como fiscales. Pero en cualquier caso, yo creo que además el señor Iglesias carece de cualquier tipo de autoridad, como decía antes, para siquiera, bueno, pues esgrimir ningún argumento, el mismo que pidió en su acuerdo con Pedro Sánchez todos los ministerios, televisiones
española en un acuerdo sotoboche que, sin luz y taquígrafos, por primera vez en la historia de Podemos, entre comillas, el partido de la gente... Bueno, más que un acuerdo, una propuesta, ¿no? Porque Pedro Sánchez creo que no tenía... Pedro Sánchez no tenía ni idea, ¿no? No sé de qué estás hablando, supongo que estás hablando... No, sí, pues hablo de la bajada de la mano... Supongo que estás hablando, perdona, supongo que estás hablando... Déjame un momento terminar. Déjame un momento que solo me interrumpes a mí. Que solo me interrumpes a mí. Sin luz y taquígrafos. No, perdona, mira, fue porque todo el mundo lo vio y tú también, naturalmente. Una rueda de prensa en la que Pablo Iglesias le anuncia a Pedro Sánchez mientras está hablando... No, déjame que te digo yo por qué fue un acuerdo... No, te voy a decir por qué fue un acuerdo sotoboche. Por lo mismo que le echaron el día 1 a Pedro Sánchez de la ejecutiva del Partido Socialista. Porque tenía un acuerdo con los independentistas y con la izquierda radical. Déjame terminar. No, es que lo creo y te lo certifico. Y te lo certifico. No me tienes que certificar porque yo estaba allí, querido. No lo sé si estabas tú o no. Yo sí que te digo lo que tenía Pedro Sánchez. Déjame que termine. Si no me dejas... Oye, si no me dejas inventar las cosas... ¿Vamos a ir por turnos o me va a interrumpir este señor cada vez que hable? Por saberlo, porque si no hablo el último... Sí que les pido que tengan un poco de cintura para que esto no sea... Solamente que me dejen hablar. Sé que lo que digo a lo mejor te puede molestar, pero no pretendo agradarte, sino decir lo que yo pienso. Ya sé que no pretendes agradarte, pero no te lo inventes. No invento nada. Pedro Sánchez fue expulsado de la ejecutiva del Partido Socialista por su irresponsabilidad política, por haber llegado a un acuerdo con independentistas y secesionistas y la izquierda radical con el único propósito, uno, de purgar al Partido Popular. Discúlpame, yo prometo no interrumpirte a pesar de lo que escuche, de expulsar al Partido Popular de las instituciones y dos, acabar con el régimen constitucional del que afortunadamente, a pesar de algunos, disfrutamos hoy en día en España y que ha costado mucho esfuerzo a todos aquellos que vivieron y lideraron, entre otros, la transición. Bien. Pero aparte de todo, yo creo, independientemente del episodio de Pedro Sánchez, que espero que quede ya para la historia y que no se vuelva a repetir. Ojo, alcalde. Espero y deseo que quede para la historia y no se vuelva a repetir, porque en cualquier caso sí que veremos de la mano la misma, esos 100 metros con los que nos deleitaron de la mano Pedro Sánchez y el señor Iglesias después de haber llegado a ese acuerdo ministerial y de repartición de poderes. Joder, madre mía, verdad, espero y deseo, después de eso, lo único que creo que tenemos que valorar y de manera además independiente, a pesar de los colores que definan a cada uno y de las animadversiones o de las fobias y de las filias, es que tanto el ministro de Justicia como el número 2 de Interior, como todo aquel que le ha pedido una explicación, han dado la cara y han explicado su versión. ¿Sabes qué pasa? Que aquí nos encontramos con otro problema, y es que a pesar de lo que nos digan, hay algunos que no se lo creen y no se lo van a creer nunca. A ver, con permiso. Un momento. Luis, sí. Una pregunta ya por centrar el tiro. Lo dijo el ex senador Vidal, lo dijo el ex juez Vidal, que del ambiente Esquerra Republicana, que dijo que, entre otras cosas, si no recuerdo mal, en mayo, junio del año 2016, Pedro Sánchez había llegado, incluso había llegado a ofertar a los independentistas un pacto de gobierno, a la izquierda. ¿Esto es cierto o no es cierto? Que no solo lo diga... Un momento, alcalde. Ya no lo dice el alcalde Brunete, es lo que se ha dicho y se ha publicado, incluso ha salido en medios de comunicación. ¿Eso es cierto o no? Tú que estabas ahí, pregunto. No es cierto. No es cierto. Punto, pelota. Y a partir de ahí, bueno, perdóname, de ahora, si me permites, y de verdad no quisiera ni muchísimo menos... O sea, es mentira lo que se ha publicado y lo que algunos senadores han dicho. En ningún momento Pedro Sánchez, lo que es cierto, lo que vimos todos y lo que fue público y además se llevó al Congreso, fue un acuerdo con Ciudadanos que luego quiso ser validado con Podemos y con otras fuerzas políticas. Pedro Sánchez es derrocado, digamos, y hablando en términos coloquiales, en aquel famoso Comité Federal. Primero porque opta por el no. Es el no es no famoso, que luego él ha convertido hábilmente en un sí es sí, pero es el no es no, opta por el no. El Partido Socialista se encuentra en la diatriba de decir esto nos lleva a un callejón sin salida, porque votar no va a significar necesariamente unas terceras elecciones, y eso provoca la dimisión de la mitad de la ejecutiva del Partido Socialista, y eso provoca inmediatamente, necesariamente, la destitución del secretario general. Esta es la realidad. Lo que tú quieras suponer después, pues está muy bien, es legítimo y está fenomenal. Perdóname un segundo, ahora hablo yo, si no te importa. No, bueno, cuando tú me has interrumpido... Has prometido, alcalde, es verdad. Sí, pero después de cortarme mil veces. Pero venga, cumplimos la promesa. Que mantengo el hilo conductor. Yo estoy refiriéndome a hechos conocidos, sabidos, reales y no a interpretaciones. No, pero quiero saber en qué consiste el sí en sí. Perdóname. Oye, alcalde, venga, vamos a los hechos. Sí, pero es que, mira, luego hablaremos del PSOE, porque eso era lo segundo que quería decir. Eso no tiene nada que ver
el PSOE, ni Pablo Iglesias, ni lo que Pablo Iglesias pusiera en su programa que quisiera ofrecer a nadie, ni al PSOE, ni a nadie. No tiene nada que ver con el hecho que estamos contrastando aquí, estamos constatando también aquí, de que tenemos un fiscal anticorrupción, que oye, podemos ponernos de acuerdo en que si es necesaria una fiscalía anticorrupción o no, como si es necesaria una fiscalía por la violencia de género o de niños, de acuerdo, pero puesto que existe, cuando un tipo como él es reprobado entre comillas, digamos, ¿no? Cuando es reprobado por todos los grupos parlamentarios. Yo lo que digo ha sido es, reprobado. Cuando reprobado entre comillas, quiero decir reprobado, digamos, desde en el sentido literal del término, no desde el punto de vista ha jurídico. manipulado la información que se ha filtrado. Todos los grupos parlamentarios hoy, todos en comisión y en pleno, ya todos ellos, porque luego Podemos habrá dicho una gilipollez, con perdón, claro, pues supongo que ya no es riguroso su opinión. Hace 2 meses, ¿me entiendes? No, y ahora. Pero eso no tiene nada que ver con que el fiscal anticorrupción en este momento esté cuestionado por todos los grupos parlamentarios. Es más, está, y es verdad lo que ha dicho Antonio Nando ahí, que Antonio Nando, tú decías, ¿quién le permite a este tío hablar? Pues el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha dicho algo que es verdad. Ha sido, pero lo puedo decir ahora, no desde luego supongo que el PSOE está siendo muy difícil este diálogo y no se entiende nada en casa. Entonces, alcalde Luis, o sea, no es un concurso de quién se interrumpe más. Es que se lo he dicho entre bambalinas, no lo he dicho públicamente. No apostillemos como ahí percutiendo todo el rato en el discurso del otro. Es evidente, Fíjate, te voy a decir una cosa. Creo que de esta va a salir el PP en una semana, ¿eh? O sea, que yo creo que de esto sale una semana porque es demasiado complicado, demasiado alambicado y porque lo están haciendo muy bien, te lo decía antes. Mira, esto es como Solves. Yo trabajé una temporada en Moncloa y Solves llegaba y decía, bueno, vamos a ver cómo conseguimos aburrir hoy a los periodistas, ¿no? Entonces, a base de decir, bueno, sí, la economía tal, no sé qué, a base de no hacer nada, ¿sabes? El tipo conseguía aburrir. Y de negar la crisis, como la negó Solves. Bueno, venga, sí, no vamos a abrir ese melón, por Dios. Va a salir de esto, pero eso no quita la verdad de lo que estamos sabiendo, ¿sabes? Que este señor estaba compadreando. ¿Lo puedes afirmar que estaba compadreando? Estaba compadreando. Estaba compadreando con el gobierno. Ahora hablaremos del peso. Venga, Cristina. Me parece muy grave. De la fiscalía, luego, por cierto, porque esto es momento. Cristina, un segundo, por favor. Es una cosa muy rápida. Porque estoy contando, efectivamente. Cristina, un segundo, por favor. Estoy yendo a las fuentes y, efectivamente, cada vez encuentro más fuentes que daban por hecho ese pacto. Tenemos la fuente del juez Vidal. Francesc Homs también dice que tuvo esos 178 escaños que había ofrecido Pedro Sánchez al PDeCAT, a Esquerra, al PNV, etcétera, etcétera. Pero lo hablamos luego en el bloque del Partido Socialista. Fiscalía. Vamos concluyendo. Perfecto. No. Yo iba a decir que sotoboche y altoboche, por supuesto que Pedro Sánchez negoció con los independentistas. Lo hizo en Valencia cuando un senador de Esquerra Republicana ha conseguido ser senador con 1.100 votos y lo ha hecho con PDeCAT y lo ha hecho con Esquerra Republicana. O sea, ya está, lo has dicho tú muy bien ahora mismo. O sea, que por favor no engañemos a la gente. Vale, ahora hablamos luego de eso, sí. Venga, hablamos. ¿Alguna reflexión más? Sí que me gustaría, por cierto, del secretario de Estado de Seguridad. No sé si tenemos el corte donde hoy ha estado en el Congreso. Todavía no lo podemos escuchar, pero sí que me gustaría lo que decían los fiscales sobre los fiscales del caso Lezo sobre él. Vamos a verlo. Lo decían justo ayer. Dicen que sin ánimo de imputarle ningún tipo de delito, pero ojo lo que decían, que un día en marzo de este mismo año, en el despacho de Ignacio González, en Madrid, se grababa una conversación mantenida en esas horas por los 3 hermanos González, que evidenció el interés de todos ellos por conocer quién estaba al frente del Cuerpo Nacional de Policía vinculado a los problemas de Ignacio González por la presunta investigación chivada. Ojo, y esto lo dicen los fiscales del caso Lezo, por el secretario de Estado de Seguridad. Esto, cuanto menos, también es preocupante y por ello también pedían la destitución del secretario de Estado de Seguridad, quien hoy ha dicho que desde luego no existió ese chivatazo, se reunió efectivamente con Pablo González, el hermano de Ignacio González, e incluso ha dicho ojalá hubiesen grabado esa conversación para demostrar que yo no chivé nada. ¿A qué nos huele esto, Rocío, profesor? Es decir, siendo gravísimo todo esto, lo que vemos en la oposición es unos políticos de tan baja talla política, porque oiga, que nos hablen de parasitar las instituciones un tipo como Pablo Iglesias, a mí es que me da la risa. Y que me hable de mérito el señor Pablo Iglesias es una palabra que es que no consigo coordinarla con Pablo Iglesias, y menos con Irene Montero. Que el señor Hernando, del Partido Socialista, que está de corrupción hasta arriba, o que el señor Simancas nos hable de Tamayazo, cuando era testigo de toda la corrupción en Madrid Sur, en el urbanismo de las comisiones, para su partido político. Claro, es que la verdad es que yo paso vergüenza ajena viendo a esa oposición.
Y siendo gravísimo lo que están denunciando, son tan pésimos como oposición que pierden credibilidad, porque es que estos señores es que no tienen credibilidad para hablar absolutamente de nada, porque los señores de Podemos, si una cosa tienen clara es que lo que quieren llegar es a parasitar las instituciones, a parasitarlas, pero como el chavismo bolivariano, para parasitarlo, para acabar con las instituciones, con apariencia de demócratas, para luego hacerse con el poder y acabar con todo lo que entendemos por democracia. Entonces, claro, en el momento que ves a los que transmiten el mensaje, los que están en la oposición, pierden toda credibilidad siendo y teniendo razón en lo que están denunciando, y siendo gravísimo lo que están denunciando. Lo que nos faltan son políticos con la talla suficiente para poner orden en las instituciones. Y todos estos señores, la mayoría de ellos, lo que tenían que irse es a la cola del paro. A la cola del paro, a experimentar la realidad de los españoles normales y corrientes, y entonces entenderán lo que es el mérito, lo que es esfuerzo y lo que es el compromiso. Porque la gente ya se está cansando de ver a todos estos en el banquillo. ¿Qué hacemos? No, cerramos el lo que hay que Congreso. hacer es que primero los partidos políticos... solo, primero los partidos políticos no se tienen que financiar del dinero de todos nosotros, lo primero. Una crítica ad hominem, ¿sabes? Acabaríamos con la mitad de estos problemas. ¿Tienen razón entonces en lo que están planteando? El principal problema de estos políticos... Porque esto de estos políticos, la realidad es que todo esto nos cuesta mucho a todos los españoles. Cuando deberíamos estar hoy hablando de lo que tenemos en Cataluña, estamos hablando de la corrupción de los partidos políticos. ¿Qué hacemos? Tenemos que crear... Los mandamos a la horca. Tenemos que conseguir Antonio Hernando no tiene derecho a hablar porque no le gusta el alcalde. Luis, si haces 139 preguntas, tienes que dejar contestar. No los políticos que amparados por la corrupción llegan a... Oye, venga, alcalde, vamos a dejar que conteste Rocío, venga. Por alusiones. No, vamos a ver, la mayoría de los políticos que están ahí han convivido con la corrupción durante años, porque, oiga, el señor Simancas, no me fastidie que estén hablando ahora de corrupción. Mira, el señor Simancas habla cuando venga Balbás por aquí y le preguntáis a Balbás sobre el tamallazo. Claro, le preguntáis a Balbás. Sí, el tamallazo, pero es que es algo novedoso ahora, es algo, como decías tú, la prehistoria. Profesor, vamos a acabar de centrar el tiro para desviarlo, venga. Yo estoy de acuerdo con Rocío, o sea, si es Pablo Iglesias, el señor que viene a despolitizar la justicia y la fiscalía, apañados vamos. Solo hay que ver lo que han hecho, por ejemplo, con la Facultad de Ciencias Políticas en Somosaguas y el experimento social que tienen allí metido, que no dejan entrar absolutamente a nadie, y es un ejemplo claro de lo que querrían hacer con la sociedad española. Acá que Minuesa, nuestro compañero, le echaron el otro día. Sí. Entrando en el tema del escrito de los fiscales, hombre, los fiscales ahora tirarán la piedra y esconderán la mano, pero claro, si en un escrito puesto negro sobre blanco, diciendo que el secretario de Estado de Seguridad ha recibido a un señor, ha mantenido una reunión con un señor que iba a ser investigado y le ha puesto sobre la pista de la investigación, hombre, a mí se me ocurren varios tipos delictivos del Código Penal en los que se podría tipificar tal conducta. Por lo tanto, me parece que es una cosa muy grave. Me queda una duda razonable con respecto al secretario de Estado de Seguridad. Me parece que no puede ser tan torpe políticamente de, si lo sabía, mantener esa reunión. No, simplemente mantener esa reunión. Porque si mantiene esa reunión y efectivamente le da el chivatazo a este señor, desde luego hay que ser torpe políticamente. O le habían asegurado por todos los medios que esto no iba a salir, o hay otra cosa que desconocemos y nos falta toda la información y nos falta una pieza del puzzle. Pero creo que no se puede ser tan torpe políticamente para tener una reunión con un señor y avanzarle una investigación que va a salir a los 3 días y que se sabe que esto mediáticamente va a fagocitar a todo el que se le lleve por delante. Que, por cierto, todavía no sabemos todas las aristas de la investigación, pero como los secretos de los sumarios son tan secretísimos, seguro que tendremos algunas noticias en breve al respecto. Le tengo dicho que la ironía en televisión hay veces que no se entiende bien. Lo digo porque quiere decir todo lo contrario de lo que está diciendo. Bueno, venga, vamos a pasar páginas, si les parece. Vamos a hablar del Partido Socialista porque, como les decía al comienzo del programa, el tic-tac cada día que pasa, quedan 11 días para esas primarias y la crispación va en aumento. Los descalificativos, los insultos, desde luego están a la orden del día y no se sabe cómo va a acabar esto. Lo que está claro es que gane quien gane, va a ser por un margen bastante escaso y da la sensación de que va a ser un PSOE que no va a ser fácil reconstruirlo y cerrar las heridas que desde luego ahora están abriendo, están sangrando y están supurando. Hechos concretos, para que vean que no nos inventamos nada. En primer lugar, vamos a recordar el corte de ayer del alcalde murciano de Calasparra, Pepe Vélez, quien calificaba literalmente a la gestora del señor Fernández, que está dirigiendo al Partido Socialista a día de hoy, de mafiosos. Y este es para que nos entendamos, un pedrista, un sanchista. Le escuchamos. Tenemos la obligación de seguir en la lucha,
porque ahora, por desgracia, estamos asistiendo a un espectáculo bochornoso de una gestora que va a pasar a la historia por sus prácticas mafiosas. Sé que a Pedro no le gusta que hablemos mal de nuestros compañeros, lo sé, me consta, pero tengo la obligación de decir la verdad de lo que sabemos que está haciendo este grupo de gente, compañeros y compañeras, que están dando una situación muy vergonzosa para nuestro partido. Bueno, por parte del equipo de Susana Díaz, uno de sus miembros, Eduardo María, hoy en Espejo Público decía que desde luego ni Susana ni Javier Fernández merecían este tipo de calificativos y otros muchos que él ha citado que desde luego son igual o más graves que los de mafioso. Y pediría silencio en el ámbito de los insultos a una campaña que está marcada por insultos constantes. Ayer otros compararon a Susana Díaz con Tejero, con Pinochet, con Franco. Basta ya. Este partido merece algo mejor. Basta ya de tanto insulto, de tanto desvarío, de tanto daño al PSOE. Yo creo que este tipo de intervenciones son inaceptables y mi sorpresa es esa que usted me pregunta. ¿Por qué el señor Sánchez no les frena de una vez? Más reacciones, ojo, porque no queda aquí la cosa. Por cierto, Pachi López, el tercero en discordia, quien ayer decía que por qué no iba a desaparecer el Partido Socialista si seguía con ese choque de trenes, al igual de lo que puede ocurrir en Francia, decía este miércoles lo siguiente al respecto, ojo, de la recogida de avales de los últimos meses en el Partido Socialista, porque decía que había habido presiones y coacciones, vean. Mientras que antes los avales era algo voluntario, con lo cual se correspondía muy bien a la voluntad de los militantes, en este momento las presiones, coacciones que se han vivido en muchos sitios ha hecho que no sea tan voluntario. Que por cierto, Zapatera, quien también conoce a Luis Arroyo, hoy ha vuelto a mostrar su apoyo y ahora le escucharemos a Luis Arroyo y ojo, también escucharemos lo que ha ocurrido en el Senado porque un diputado de Compromís, si no me equivoco, ha llamado gusana a Susana Díaz y ha roto una fotografía suya en el escaño. Pero bueno, con estos elementos podemos empezar el debate. Luis, sí que me gustaría que rompieras el fuego porque tu titular del comienzo del programa ha sido bastante contundente, pero yo no sé si el PSOE va a tener un futuro unido, gane quien gane, porque parece complicado. De hecho, por supuesto, con toda la ironía del mundo, claro, que el PSOE está súper bien, el PSOE está muy mal. A mí personalmente me produce muchísima pena, lo digo de verdad, no tengo. Yo he trabajado con los tres candidatos a las primarias, he trabajado más con Pedro Sánchez, pero trabajé con Susana Díaz, he trabajado durante mucho tiempo, hace ya años, en la primera campaña de Pachi López, en un momento todavía muy complicado, por cierto, en Euskadi, y después trabajé también cuando él era miembro de la ejecutiva del PSOE de Pedro Sánchez. Aprecio a los tres. Y a mí esto me parece un espectáculo lamentable que ojalá generara, y lo dudo muchísimo, ojalá generara un partido más fuerte, más unido, etcétera, después de junio. Lo dudo muchísimo porque ahora se dice mucho aquello de no, como gane Pedro Sánchez va a ser un desastre. Pues bueno, puede que sea un desastre, pero si gana Susana Díaz también, porque lo cierto es que el partido está roto por la mitad, ¿no? Y esto que estamos viendo, a pesar de tiene mucha gracia, ¿no? Cuando alguien dice, no, yo pido por favor que ya que cesen los insultos, porque tal, esta mañana se le ha llamado tal y se le ha asociado tal, lo que estás haciendo en realidad es alimentar todavía más la bronca, ¿no? Y esto lo saben todos ellos porque son políticos y se dedican a esto, por Dios bendito, ¿no? Entonces, esta sensación o por ejemplo también el simple hecho de que Eduardo Madina esté defendiendo a Susana Díaz cuando es el ponente el ponente, valga la redundancia, la ponencia política de la gestora. Claro, entonces lo que estás haciendo es provocando es que un alcalde de un municipio relativamente importante, pero en fin, que tampoco es Kennedy, ¿no? Pues diga, está un mafioso, o sea, de verdad, la sensación es esto dónde nos lleva, ¿no? Esto dónde nos lleva. Esto lleva al desastre del Partido Socialista. Yo lo siento muchísimo porque, os lo juro, lo digo con el corazón, de verdad. O sea, me encantaría que esto no sucediera. Pero lamentablemente yo no veo solución. Conociéndolos no veo solución. Venga, más, profesor. Yo creo que el problema del Partido Socialista, más que de personas, es un problema de proyecto. Es un problema de proyecto, por cierto, es algo parecido a lo que le pasa al Partido Popular en este momento, pero vamos, en el Partido Socialista todavía más agravado. El Partido Socialista debería aprender de su propia historia y sin tener que remontarnos a la época grecorromana,
pues sabemos que cuando el Partido Socialista ha mirado hacia el futuro ha tenido 202 diputados. El proyecto hacia el futuro era la integración de España en la Unión Europea. La integración de España, primero se dijo que no, luego sí, en una organización internacional como fue la OTAN. Yo creo que España tenía que ocupar ese lugar internacionalmente y yo creo que era un proyecto ilusionante en un momento determinado en el que irrumpió una persona con cierto carisma como era Felipe González, que llevó al Partido Socialista a unas cotas bastante importantes. Cuando el Partido Socialista miraba hacia el pasado, se ha dedicado a la memoria histórica, se ha dedicado a sacar a Franco del Valle de los Caídos, por cierto, que lo propone siempre cuando está en la oposición, porque ha tenido momentos en el gobierno para llevarlo a cabo y no lo ha hecho. Mañana se vota en el Congreso una proposición del PSOE pues el Partido Socialista tiene 75 diputados. Yo estoy de acuerdo con el análisis que ha hecho y desde luego Luis es una persona mucho más competente que yo para analizar al Partido Socialista porque lo conoce mucho mejor por dentro, pero el Partido Socialista tiene un peligro cierto de desaparición por razones intrínsecas de la política nacional, porque tiene un espacio difícil de ocupar en este momento entre Ciudadanos y Podemos, y está ahí la dicotomía que se está viendo claramente dentro del Partido Socialista y de algunas corrientes del Partido Socialista que intentan podemizar el partido, otros intentan hacerlo y virar más hacia el centro, recuperar ese centro político, esa moderación política, etcétera, etcétera, pero también tiene otro problema extrínseco que es la crisis de la socialdemocracia europea. Hemos visto lo que está pasando en otros países, hemos visto lo que le ha pasado al PASOK en Grecia, hemos visto cómo está el Partido Socialista francés, por lo tanto, el peligro de desaparición es cierto y fundamental para el Partido Socialista. Y a mí lo que lo has comentado tú en la entradilla, Gonzalo, a mí lo que me sorprende es la posición de Zapatero, y yo aprovecho que está Luis aquí a ver si nos la puede explicar. A mí Zapatero me pegaba más con Pedro Sánchez, pero sin embargo Zapatero está más con Susana Díaz. Entonces explícanos un poco por qué Zapatero defiende más a Susana Díaz que a Pedro Sánchez. Te lo digo desde la ignorancia de la posición política que tiene ahora mismo el expresidente Zapatero. Antes de contestarte sobre lo que yo interpreto que piensa Zapatero, que yo obviamente no lo sé, ¿no? Pero el Partido Socialista no es que tenga un proyecto para España. El Partido Socialista ha gobernado más de la mitad de la democracia en España. El Partido Socialista ha gobernado todas y cada una de las comunidades autónomas, ha gobernado prácticamente todos los grandes ayuntamientos. El Partido Socialista es el partido, lo voy a decir con todo el orgullo del mundo, que ha articulado las grandes reformas en este país, las grandes reformas sociales en este país, las ha hecho el Partido Socialista, todas y cada una de ellas. Os costará mucho decirme una sola del Partido Popular que no sea... Te lo he reconocido en el gobierno González, 202 diputados. Que aparece muy frecuentemente y que fue condición de CiU para darle el apoyo en el 96, ¿no? O sea, que os costará muchísimo decirme una sola reforma promovida por el otro gobernante de España, junto con UCD, que ha sido el PP. El Partido Socialista le preguntas por la cría del gusano de seda y tiene una propuesta. El Partido Socialista lo tiene, se lo sabe todo. Pero nunca lo advertimos. Termino enseguida. Y no solamente tiene las propuestas, sino que además, cuando ha estado en el gobierno, las ha guiado con audacia. No le gustará a los conservadores, no os gustará a los conservadores, os parecerá, pues no sé, un atentado contra la familia, un atentado contra la vida, un atentado contra la libertad económica, etcétera, pero lo ha hecho. No, pero si todo lo que yo creo que le pasa al PSOE, y no solo le pasa al PSOE, tú has citado la crisis de la socialdemocracia, que es también la crisis de los grandes partidos conservadores europeos. O sea, en eso el PP también se lo tiene que hacer mirar, porque lo que acaba de suceder en Francia también es un signo para el PP. Y con respecto a por qué Zapatero está con Susana Díaz, pues porque le parece que es una candidata más adecuada que Pedro Sánchez. Yo creo que Pedro Sánchez ha cometido un error, y lo digo con todo respeto, ha cometido un error tú, Luis, muy si grave. La ocasión de hacerlo? No, yo tengo la ocasión de hacerlo, de hecho, y yo no voy a votar a ninguno de los tres. Bueno, venga, más opiniones al respecto, venga. A ver, una cosita muy rápida y a colación también con el señor Mulet. Estáis hablando de por qué el Partido Socialista se encuentra en esta situación. El Partido Socialista es verdad que propone muchísimas cosas, como que ya 40 años intentando desenterrar a Franco del Valle de los Caídos, donde, por cierto, él no quería ser enterrado, y sin embargo
embargo, tenemos ahí... Pobrecito Perdona, mío, acabo enseguida. Acabo enseguida. Es que hablamos mucho rato. Ahora voy yo. Ahora voy yo. No, a mí me da igual, que yo he nacido en democracia y he nacido después. Yo no tengo rémoras ni vivo del pasado, ¿eh? Oye, vale. Bueno, entonces a mí me sorprende mucho. A mí me sorprende... No te lo estoy diciendo, por eso me sorprende. No tengo ningún problema, pero es que un dictador, ¿sabes? En un monumento que se ve según sales de la carretera de La Coruña, es una cosa un poquito... Bueno, luego hablamos de dictadores si quieres. Luego hablamos de dictadores si quieres. Porque a mí me sorprende que el Partido Socialista sigue viviendo de la memoria histórica y de Franco cuando tenemos a una señora en el País Vasco, que es Idoia Mendia, que defiende el eje de gobierno de Bildu, Partido Socialista y Podemos. Entonces, lo que habría que hacer, en lugar de seguir hablando de cunetas, entre otras cosas, sería a lo mejor intentar echar de las instituciones o no defender a estos señores que han defendido, y muchos de ellos se han cargado a 800 personas desde hace 40 años, en 40 años de democracia. ¿Vale? Eso en primer lugar. En segundo lugar, estáis hablando del señor Mulet, del señor Carles Mulet, viejo conocido de los valencianos, que hoy ha llamado gusana a Susana Díaz. Vamos a verlo, vamos a verlo, lo que decía, eso lo decía en un tuit, pero en el Senado, en el estrado, decía lo siguiente, rompía una fotografía de la candidata socialista. Vamos a verlo. La señora que se ríe nos llamó izquierda inútil por defender nuestros intereses. A ella, obviamente, no le llamaremos izquierda... Por favor, inútil. señoría, un poquito de respeto, ¿eh? Sí. A esta señora no le llamaremos izquierda inútil, como nos llamó ella. Sabemos que llamarle izquierda seguramente les puede ofender. Le llamaremos útil. Esta señora es muy útil para la derecha, es muy inútil. Y para los valencianos es una amenaza. Este señor... Bueno, un momento. Y entonces, acto seguido en Twitter le decían lo siguiente, que es lo que veíamos antes, un fogonazo, y él contestaba esto otro. Fíjense el comentario que le hacían en Twitter. Un tuitero le decía, qué lástima que gente tan de derechas y tan intolerantes como usted esté en las instituciones. Y él contestaba, gusana, en referencia a Susana, hacía un juego de palabras, pero llamaba gusana a Susana Díaz, lo va a arreglar. Este señor... A ver. Que por cierto me lo encontré en la manifestación independentista del sábado pasado por los Països Catalanes y por la independencia del País Valenciano, arengada por Compromís y la Òmnium Cultural que hay, catalana que hay en Valencia, estaba presidida, en la cabecera estaba la señora diputada nacional del Partido Socialista, Ana Botella. Impresionante verla en aquella manifestación. Bueno, pues este señor estaba también con la señora Botella junto a Baldoví. Entonces, a mí me sorprende mucho que todavía no haya salido el señor Ximo Puig, que es susanista, y no pidiendo por lo menos la reprobación de este señor a la señora Oltra, que le sostiene en la Generalitat Valenciana con los peores resultados de la historia del Partido Socialista Valenciano. Entonces, este es el mal de muchas de las federaciones del Partido Socialista. En muchas de las regiones periféricas es rehén absoluto del nacionalismo y en las más centrales del podemismo. Con lo cual a mí me parece que es bastante obvio el problema del Partido Socialista. A ver, venga, pedían la palabra aquí Rocío, el alcalde, y seguimos el debate. Venga. Hombre, yo creo que la situación que estamos hoy en parte, y en gran parte, viene derivada de las medidas y las propuestas y las leyes y lo que el gobierno del Partido Socialista y la tibieza luego del Partido Popular, que no se ha atrevido a derogar muchos de esos fracasos y errores del Partido Socialista. Porque hoy, en campaña claro, sí dijo que sí quería, ¿no? Claro, además. Efectivamente, pero ya desde hace mucho tiempo, porque es que de verdad no se puede dejar pasar lo que ha dicho el Partido Socialista, tenemos que estar orgullosos. El Partido Socialista, estemos hoy, los españoles estábamos muy orgullosos, por ejemplo, de la transición y del ejercicio de reconciliación que habíamos hecho todos, el ejercicio de reconciliación. Y resulta que porque un irresponsable como el señor Zapatero saca la ley de memoria histórica y porque algunos tibios como el Partido Popular no se atreven a derogarla, resulta que hoy estamos abriendo aún más la brecha que ustedes azuzan con la memoria histórica y que por supuesto los irresponsables chavistas de Podemos se suman, ¿no? La memoria histórica es una, pero es que hay muchos más. El ataque a la familia, la crisis demográfica que tenemos hoy también, podríamos hablar de eso, el no detectar el tema, la crisis económica, no, un momento, ahora hablo yo, la crisis económica a tiempo, el problema de educación y lo de crear, porque eso es el Partido Socialista, el buen ejemplo es Andalucía, con el paro que tienen en Andalucía, con la gran red clienteral que ha creado
social que habéis creado vosotros y que mantenéis y que mantiene Susana hoy. Así estamos, claro. Entonces, si eso es de lo que estáis orgullosos. Ahora, también es verdad que poco puede decir el Partido Popular, que no ha tenido la valentía de atacar los problemas de España a raíz cuando ha tenido mayoría absoluta y de derogar aquellos grandes errores del Partido Socialista. Yo lo único que le reconozco al Partido Socialista en tema social, ¿sabes qué es? La ley de dependencia, que era necesaria y que es necesaria dotarla suficientemente. El resto, y el socialismo, es un fracaso y ese gran fracaso del siglo XXI, y estoy de acuerdo con que el socialismo está caduco, es caduco, la socialdemocracia ha caído en picado. Y el Partido Popular, que ha querido ocupar el lugar del Partido Socialista, ahora va a ver las consecuencias de todo esto, y en España en parte estamos en así porque ha querido hacer una pinza al Partido Socialista. Ha dado el aire en las televisiones y financiación a la izquierda radical, y hoy nos encontramos donde nos encontramos también por unos y por otros. Mira, alcalde y Luis, venga, que por orden de petición de palabra. Venga. Pero, Luis, voy a decir cosas que no te van a gustar, no me interrumpas, por favor. Yo no te he interrumpido. Prometo... No sé si voy a poder. Vamos a ver si lo conseguimos. Efectivamente, el Partido Socialista con Zapatero puso la ley de dependencia, le faltó un pequeño detalle, es dotarla de presupuesto. Lo he dicho. Abrió la partida, pero no la dotó de presupuesto. Bueno, pero bueno, que eso también lo puede hacer cualquiera. Es decir, dotar la partida sin presupuesto lo puede hacer mi hijo que tiene 7 años. Pero, en cualquier caso, lo importante y lo que valora un político es saber hacer un presupuesto en el que puedas dotar partidas y tener una estabilidad presupuestaria. Yo pensaba que era la parte... Sin endeudar a los españoles. Por supuesto. La estabilidad presupuestaria contempla no gastar más de lo que ingresas. En eso no sois expertos. Eso es básico. Vale. Eso es básico. Estábamos hablando del Partido Socialista, pero como ha salido colación el Partido Popular y veo que lo estamos mezclando, pues hay varias cosas en las que, por supuesto, y ahí es donde Luis no va a estar de acuerdo, y por lo que te pido al menos dejarme argumentarlo. Estoy siendo todavía no he empezado. Pues venga, Luis, vamos. Eso sí te lo digo, por favor. El Partido Socialista no puedo admitir que haya sido el gran reformista de España. Casi me caigo de la silla cuando lo he escuchado. Y dice, oiga, es que, vamos a ver, el Pacto de Toledo y la estabilidad de las pensiones para todos los jubilados en España se hizo gracias al señor Aznar. Gracias al señor Aznar. Es que a lo mejor se nos ha olvidado. Pero fue gracias al señor Aznar. Gracias al señor... ¿Ves, Luis, cómo sabía yo que no lo ibas a cumplir? Gracias al señor Aznar hemos tenido sucesivas bajadas del IRPF, que no al señor Zapatero, ni mucho menos. Pero gracias al señor... Oye, yo creo que más social que garantizar las pensiones de nuestros mayores, no hay nada más social. Y bajar el paro. Y eso lo ha hecho el señor Aznar. El señor Aznar, y ahora me podrás decir que es mentira. Menos Aznar, echar a Rajoy ya. O sea... Bueno, que termino. Y además, qué mejor política social, señores, y que alguien que nos esté viendo me lo reproche, que sacar 2 veces a España del desastre económico en el que nos metió el Partido Socialista. Primero con el señor Felipe González, pero oiga... Lo más grave, con el señor Zapatero, es que nadie se acuerda de la prima de riesgo. Sí, una señora que aparecía todas las mañanas en las camas y en las radios de todos los españoles diciendo que nos iban a intervenir. Y gracias al señor Rajoy, lo hemos quitado de medio. Gracias a las empresas que me habías dado la palabra. A ver, ahora sí. Venga, que le toca a Luis. Alcalde, no solamente no me ha molestado nada lo que has dicho, sino que me agrada ver que tienes una capacidad para montar un meeting, ¿sabes? Espectacular. Pero ahora vamos... Luis, déjame decirte que le dijo la sartén al cazo. Porque desde luego, o sea, se nota que los dos son... alcalde tampoco me haga hablar. Lo que quiero decir es que argumentarios aparte y francamente divisiones ideológicas aparte, que es obvio que las hay, bueno, entre el PP y PSOE ya no. Para eso, bueno, pues pero hay divisiones. Yo me estaba refiriendo a esta mesa en concreto. Y es evidente que hay divisiones. Lo que quiero decir es que es otro inciso, perdón un momento. A los que no hayan visto a Luis en el gato y al resto de los que de la mesa que nadie coincidió con él, Luis tiende a una cosa que me parece muy curiosa, que es a etiquetar a todo el mundo. Las otras veces en el gato también lo hizo. A mí me etiquetó como no sé qué, cosa que me parece muy bien. A mí cada uno. Pero lo digo porque cada uno de ustedes se van a ir de hoy con una etiqueta. Luis, está muy bien, pero que lo sepamos. No, estaba diciendo, sin etiqueta alguna, en absoluto, que divisiones y diferencias ideológicas, que es evidente que las tenemos, nadie puede negarle al PSOE una capacidad de reformas sociales
Tanto es así que se convierte en el fantasma de los conservadores, porque pone en marcha la ley de matrimonio homosexual, la reforma del Código Civil en materia de matrimonio, porque pone en marcha el primer PSOE y después el segundo la ley del aborto, porque pone en marcha... Como si fuera positiva. Pero eso es otro tema, como si fuera Cristina, positiva. eso es otro ya, asunto, pero es que habrá que decir qué es lo que han reportado esas reformas. Escúchame, esa es otra cuestión. Lo que digo es, nadie le puede negar al Partido Socialista que es un partido que ha hecho grandes reformas, las grandes reformas sociales. Otra cosa es que no nos guste. Pero la de las pensiones, no me has explicado, la de las pensiones, ¿quién la hizo? ¿Quién la hizo? Voy a terminar ya. El Pacto de Toledo efectivamente es una iniciativa de Aznar. Y no es bueno, no es social. Pero no es una reforma social. Ah, no es, no. La estabilización de las pensiones. Hoy estáis orgullosos. La eliminación de la NUR y el Pacto de Toledo. Oye, que sí, fenomenal. Y la creación de empleo. La bajada del IRPF y la sacar los jueces españoles. Bueno, oye. Permíteme, entonces ya, digamos, pasado esa... Ese Rubicón que hemos tenido que pasar. Rubicón, que a mí me parece evidente. Y volviendo al asunto que nos traía, que sí me parece especialmente importante, que es ley de memoria histórica. Digo que me parece importante porque además está pendiente una votación en el Congreso, que vamos a ver cómo sale. O sea, el Partido Popular ahora se tiene que acostumbrar a que no tiene mayoría suficiente para tomar decisiones. Y quiero contar una historia cortísima. Mi abuelo fue, y lo voy a decir como a mí se me dijo de pequeñito. Me lo voy a decir, espérate, déjame, profesor, con un minuto nada más. Mi abuelo lo mataron los rojos en la guerra, ¿no? Y entonces mi abuelo, en un pueblo toledano, mi abuelo ha estado durante toda la dictadura y hasta bien entrada la transición, y todavía hoy está, por cierto, ahora la cruz ahora está detrás de la iglesia, pero estuvo siempre en el centro de la plaza, ha estado ahí. Don José Mañas, puesto en una cruz, la cruz de los caídos. En todos los pueblos de España había una cruz de los caídos. Resulta que yo conozco, con el paso del tiempo, por supuesto, a la que luego fue mi mujer, y mi mujer resulta que a su abuelito lo mataron los nacionales, no los rojos. La diferencia entre su familia y la mía es que yo tuve la fortuna de que mi abuela tuvo una lotería prestación del Estado. Se educó en un colegio, el Colegio de las Nobles Doncellas de Toledo, reservado solo a las niñas nobles y también a algunas hijas de caídos, etcétera, etcétera, etcétera. La diferencia con la que fue mi mujer es que ella... Todavía hoy su familia está reclamando saber dónde está el cadáver del abuelito. Las brechas estarán cerradas para los que ponen las florecitas delante todos los días, por cierto, pagadas con patrimonio. Yo estaba en Moncloa cuando se pagaba, para mi vergüenza también, ¿eh? O sea, para mi vergüenza, porque se aceptó. Es cierto que el gobierno de Zapatero no tuvo la valentía de retirar las rositas a la tumba de José Antonio y a la tumba de Franco y de decir se acabó la broma ya, porque no hay ningún país del mundo que todavía mantenga la tumba de un dictador ahí en un monumento. Que además, si resulta ahora, Cristina, yo esto lo descubro ahora contigo y te lo doy las gracias, resulta que el pobre Franco ni siquiera quería estar ahí. No, coño, pues yo no me lo voy a llevar a casa. Fue el rey quien decidió llevarlo a casa. Si los únicos que se lo quieren llevar a casa son los del PSOE. Claro. Si son los que se lo quieren llevar a casa. Pero siempre que están en la oposición, nunca gobernando. Dejad ahí a Franco, porque como lo saquéis, no vais a tener nada de qué hablar. Solo habláis del Valle de los Caídos y de la ley de memoria histórica. No habláis ni proponéis nada más. ¿Desde hace cuándo? Ya que estabas hablando de la prehistoria y de las grandes reformas del PSOE. ¿Desde hace cuándo? Pero sí, no sé, ¿desde hace cuándo que el PSOE no propone absolutamente nada? Rocío, venga. Luis, nadie cuestiona el derecho que tienen todos los españoles a enterrar a sus muertos. Nadie está cuestionando eso. Lo que sí estoy cuestionando es el odio y el resentimiento que está creciendo a raíz de una ley, que es la ley de memoria histórica, que están utilizando para dividir a los españoles. Es una ley de irresponsables. Y hoy lo que vemos es aumentar otra vez la brecha entre españoles de un lado y otro, que es algo que estábamos intentando olvidar y de alguna manera cicatrizar. Y se había hecho un gran ejercicio de reconciliación y era de las cosas que debíamos estar orgullosos todos los españoles. Y la irresponsabilidad de la izquierda, que se ha quedado sin discurso, que tiene un proyecto fracasado, y como tiene un proyecto fracasado y está sin discurso, tiene que sacar los fantasmas del pasado, tiene que sacar el odio, tiene que sacar el resentimiento. Y con el odio y el resentimiento, ¿sabes lo que pasa? Que los españoles no vamos a llegar a nada. Y como tú hablas tanto
tanto de la España social. ¿Sabes lo que pasa? Que los españoles lo que tienen que hacer es progresar, tienen que mirar al futuro, tienen que mejorar, tienen que crear riqueza y no tienen que estar dedicados a azuzar el odio. Y el resentimiento, que es a lo que estáis dedicados la izquierda hoy, y esa es la pena, y esa es la pena. Y la pena es ver también al Partido Popular que no se atreve a derogar aquellas leyes que Zapatero sacó en los primeros meses del gobierno, y efectivamente muchas de ellas sin presupuesto, puramente ideológicas. Y ahí está la ley de memoria histórica, está la ley que defiende, no defiende el derecho a nacer de todos los españoles, y también pues la ley del matrimonio homosexual, etcétera, etcétera. Profesor. El Partido Popular, la tibieza, en el complejo, en la cobardía, se ha quedado, y así estamos hoy, claro. Rocío reparte a diestra y siniestra. Que está muy bien. A ver, profesor. Yo, Luis, como ya es una realidad. O sea, el PSOE legisla, el PSP, cuando está en la oposición, dice a los cuatro vientos que va a derogar las propuestas legislativas y las leyes que aprueba el... Sí, es así. Y si no, prueba de ellos la ley de memoria histórica y el aborto, que ni una comita. Ni una coma. Pero bueno, que no pasa nada. Es más, yo recuerdo matrimonio homosexual. Yo recuerdo cuando estaba Rubalcaba defendiendo esta ley, que era el portavoz del PSOE, Rubalcaba le dijo al PP: ¿y saben lo que pasa? Que ustedes ahora hacen mucho ruido, pero cuando gobiernen no van a tocar la ley. Y lo vaticinó, y así ha sido. Con lo cual, alcalde, no niegues con la cabeza la evidencia. Profesor. ¿Quién ha sido la inventora, la que ha implementado la ley LGTB, la que va a llevar al colectivo LGTB a los colegios, donde solamente corresponde educar a los padres y a los profesores en otras cosas, en conocimientos exclusivamente? La señora Cristina Cifuentes, que es del Partido Popular. Bueno, pues el señor Feijóo Galicia... Podemos abrir ese debate si queremos ahora ese melón y todos. Venga, a ver, profesor. Para irnos, está yendo. Venga, profesor. Como Luis ha abierto la veda de remontarse al pasado, porque él se remonta al pasado cuando le da la gana. Criticado la prehistoria No, pero te digo una cosa. Mira, yo te digo una cosa, Luis. Yo no me dejáis hablar. Venga, profesor. Perdón. Yo no voy a ser, desde luego, quien defienda al franquismo. Disto mucho de la ideología franquista y creo que fue una dictadura. Creo en el régimen del 78, creo en la democracia, creo que la transición española fue un modelo en el que debemos inspirarnos para hacer alguna de las reformas que necesitamos en este momento para tener un proyecto de futuro. Pero claro, la ley de memoria histórica, si todavía os remontaseis a una historia de España que es brillante, pero claro, es que cuando fomentáis ese odio, lo que estáis haciendo es recordar, sois unos nostálgicos, como mucha izquierda española, de la Segunda República. Oiga, la Segunda República fue un proyecto totalmente fracasado. La Segunda República, podemos dar unos datos que en 5 años, es decir, una décima parte de lo que ha vivido ETA en España, la Segunda República en España mató 10 veces más de lo que mató ETA en 50 años, es decir, en 10 veces menos tiempo de lo que ha existido ETA. Pero dicho eso, volvemos al Partido Socialista y al presente. Dices que el Partido Socialista tiene propuestas de todo tipo, y no te voy a negar que el Partido Socialista, a lo largo de la democracia, y por eso nos duele la situación del Partido Socialista y del Partido Popular, porque han sido los dos partidos fundamentales que han estructurado la democracia en este país y que han tenido responsabilidades de gobierno, y efectivamente el Partido Socialista y el Partido Popular ha hecho cosas buenas y ha hecho cosas malas. Pero claro, el partido, decía yo anteriormente, el Partido Socialista en la primera etapa de Felipe González tenía las ideas muy claras. Sitúa a España donde había que situarla. En la Unión Europea, en la OTAN, cogimos el tren de las instituciones internacionales y el país se modernizó. Pero claro, dices, el Partido Socialista ahora tiene proyecto. ¿Me quieres decir qué proyecto nacional tiene ahora el Partido Socialista? ¿El del Partido Socialista de Cataluña, el del PSC? ¿El del Partido Socialista de Andalucía? ¿El del Partido Socialista de Euskadi? Espera, déjame un momento. ¿Qué proyecto tiene el Partido Socialista contra la corrupción? El caso de los ERES, o sea, como se han enfrentado los ERES en Andalucía. ¿Qué proyecto tiene el Partido Socialista para enfrentarse a uno de los problemas más importantes que tiene este país, que es el populismo? Unirse con Podemos para hacer el cordón sanitario contra el Partido Popular. ¿Qué proyecto social tiene el Partido Socialista? Llevarnos a el mayor récord de paro que ha tenido este país, con más de 6 millones de parados, y la ruina total que efectivamente estuvo a punto de llevarnos al rescate. Ese es el Partido Socialista, ese es el proyecto del Partido Socialista. O sea, es que no sé qué me estás diciendo. Estoy totalmente seguro de que es así. Estoy diciendo que el Partido Socialista, me parece incuestionable que el Partido Socialista, se puede decir
cualquier cosa, todo lo que has dicho, me parece fenomenal, lo que quieras, pero no se puede decir que el Partido Socialista no tenga un proyecto para España. No lo tiene, no lo tiene en este momento, y prueba de ello que está como está. Si lo tuviera, si lo tuviera, 17 proyectos. Tiene 17 Déjame que te diga por respecto. ¿Es este el proyecto del Partido Socialista para España, la idea que tiene de España, como dijo Pedro Sánchez el pasado fin de semana? Lo escuchamos y se lo preguntamos a Luis, porque desde luego Susana Díaz no piensa lo mismo y Patxi López tampoco. Vamos a verlo. Nosotros, compañeros y compañeras, defendemos el autogobierno. Defendemos una reforma constitucional que haga y diga lo que dijo Gregorio Pérez Barba allá por el 78. Nosotros reconocemos a Cataluña como una nación y a España como una nación de naciones. Luis, nación de naciones. Vamos a ver, lo que te decía. Bueno, voy a explicar. Oye, ¿puedo hacer preguntas o seguimos aquí en misa escuchando aquí a las sacerdotisas? Vamos a ver. Tiene un proyecto, ese probablemente el ejecutivo que más ha... Sí, eso los tiene Marta Ferrusola. Que más ha legislado en materia social, podemos estar a favor o en contra, sin lugar a dudas, y creo que eso nadie lo debate. Bien, ahora, que un proyecto de España como es el Nación de Naciones, de ahora de Zapatero, cuando hace un año, y tú lo sabes bien, decía que no, cuando no tiene nada que ver con la ponencia del Partido Socialista, cuando no tiene nada que ver con lo que va a decir Susana Díaz, ¿cuál es el proyecto de España? Te lo voy a explicar, si me permites. Ahora sí, perfecto. Primero, lo que ha dicho Pedro Sánchez ahora no necesariamente es lo que defiende el Partido Socialista en su conjunto. Estaremos de acuerdo, ¿no? Sí. Hay unas elecciones primarias, están de campaña y cada uno dice, digamos, lo que es su visión del país. Sí. Entonces, efectivamente, hasta el momento lo que está fijado por todos los líderes territoriales del Partido Socialista, por los 19, incluidas Ceuta y Melilla, es un proyecto federal que no incluye la definición de Cataluña como nación, ni mucho menos. Pero asimétrico y desigual. Está en un documento, de Granada, hablamos de ese. Sí, correcto. Bien. Y es el punto de acuerdo al que ha llegado todo el Partido Socialista. No se habla de asimetría ni de simetría, de federalismo. Pues eso no cabe en la Constitución. Déjame un segundo. Sí, por eso el Partido Socialista quiere reformar la Constitución. Vale. Segundo punto. Incluso diciendo lo que he dicho, yo entiendo lo que dice también Pedro Sánchez, porque Zapatero también lo dijo en una ocasión y fue muy castigado. Perdona, no, Zapatero dijo el concepto de nación. Zapatero dijo literalmente el concepto de nación es un concepto discutido y discutible. Sí. No lo recuerdes. Perdóname. Déjalo que ya estaba tranquilo. Gracias. Perdóname, es que yo creo que tiene razón, si me permites. Yo creo que tiene toda la razón. Artículo 1 de la España es discutido. ¿Por qué tiene razón? Oye, vamos a ver. Dejamos que Luis explique por qué cree que Zapatero tiene razón. Venga. En Cataluña hay un Teatro Nacional de Cataluña y no pasa nada. En la Constitución pone nacionalidades para castigo de los más conservadores durante la transición, pero pone nacionalidades y no pasa nada. Al País Vasco lo llamamos País Vasco y no pasa nada. La cuestión de si llamar a Cataluña nación o no llamarla nación, a mí me parece que es importante y está bien, porque además, oye, se ve que enardece a la gente y es normal que discutamos. Pero lo que está diciendo Pedro Sánchez ahí, que es una estrategia, una táctica, digamos, electoral, con vistas a conseguir el apoyo del PSC, etcétera, no es definitivo, por Dios. El Partido Socialista tiene porque luego se arrepiente. Yo quiero hablar, por favor. ¿Sabes que sí pasa algo? Acabas de citar Cataluña y País Vasco, y yo, como soy valenciana y vengo a vender mi libro también, te hablo de Comunidad Valenciana. El PSOE no es nada en Cataluña. El PSOE no es absolutamente nada, cada vez menos, en el País Vasco. Y el PSOE es absolutamente risible en la Comunidad Valenciana. Allí donde el PSOE juega con los nacionalistas y se alía con los nacionalistas y pone en alza eso que tú decías ahora de Zapatero, cuestionando la unidad de la nación. ¿De acuerdo? Que eso no lo hace ningún otro partido socialista. No lo hace. Sí lo hace. No lo hace. No lo hace. No lo hace. Perdón, acabo. No lo hace ningún otro partido socialista en toda la Unión Europea. Por ejemplo, en Francia está absolutamente prohibido los partidos independentistas. Y yo creo que precisamente en Francia, hasta ahora, y desde luego a partir de ahora, no ha gobernado la ultraderecha. El Partido Socialista jamás ha declarado ni ha dado el más mínimo síntoma de estar en contra de la unidad de España. Ahora te voy a dar que Pedro Sánchez diga que él considera que Cataluña es una nación. No lo hay. Y perdonad, me tendréis que decir quién y cuándo. No, te lo digo yo ahora mismo.
hombre, hay personalidades y miembros del PSOE, como hoy nos vamos al País Vasco, el señor Eguiguren. No, y hay mucha gente del PSC. El señor Iceta, para empezar a hablar. Está en contra de la unidad de España. Sí, Eguiguren está en contra de la unidad de España. Y el señor, y ahora te voy a decir, lo que acabas de decir del señor. Yo la verdad que no sé de cómo está el señor Iceta. La verdad que no lo sé. No lo sabe todavía él tampoco, pero la realidad que acabas de decir del señor Sánchez, cuando has dicho, dice, no, es que no es definitivo lo que acaba de decir. Es que claro, he dicho que no es la posición del definitiva. No. Perdona un momento, Luis, que sé lo que he escuchado. Has empezado diciendo eso y has acabado diciendo que lo que ha dicho el señor Sánchez ahí, diciendo que España es una nación de naciones, no es definitivo. Lo mismo que él dijo cuando empezó a interpelar ese discurso en el que dijo, déjame un momento, Luis, déjame un momento, luego ya te toca. Que de verdad, que no voy a decir cosas que te gusten, pero déjame que las diga. Porque esto puede ser, a tu juicio, una nación de naciones, pero hay libertad, de momento, hasta que intervenga Podemos con el señor Sánchez. Pero de momento hay libertad. Entonces, lo que yo digo es que el señor Sánchez, antes de empezar ese discurso, dijo que él había cambiado de opinión, que durante su etapa de secretario pensaba algo y ahora piensa que España es una nación de naciones. Tú ahora dices que eso no era tampoco definitivo, que a lo mejor mañana nos dice que nos tiene que gobernar Naranjito. Puede ser lo que sea, pero lo que está claro es una cosa. España no es una nación de naciones. España es una nación que está conformada por una multiculturalidad regional, pero es una nación. Y todo lo demás son discursos que lo único que pretenden es la cantonización de nuestro país, de nuestra patria. Y eso lo que lleva es a destruir las instituciones. España tiene nacionalidades, alcalde. España tiene nacionalidades. España, como dijo el otro día, como dijo el otro día, según la Constitución. Si me dejas te contesto. Te tengo que contestar sí o no, con un monosílabo. Me dejas que termine una frase. El otro día vino aquí un señor que también era la voz de Pedro Sánchez, no recuerdo el nombre ahora mismo. Ábalos. Ábalos, sí, José Luis. Que dijo, fue más allá de tu interpretación del discurso del señor Sánchez y, a mi juicio, me insultó un poco mi inteligencia como ciudadano. Y dijo que no había querido decir nacionalidades como tal, sino nacionalidades culturales. Vale, pues eso se lo compro yo. Espera un momento. A ver, profesor, quería hacer un matiz y Rocío. Decía Luis, decidme si el Partido Socialista está en contra de la unidad de España. Sí, está en contra de la unidad de España. Si el Partido Socialista quiere un modelo federal, eso ya es romper la unidad de España. Porque te lo explico. Estados Unidos es... Claro, hijo, claro. Es que en un modelo federal, el modelo federal parte de una pluralidad de naciones, cosa que no se da en España. España es un Estado unitario descentralizado. El modelo federal, que es totalmente ajeno al modelo español, si quieres, te lo explico, es una lección de derecho constitucional que te das gratis esta noche. El modelo federal es un modelo plurinacional que se construye de abajo hacia arriba, es decir, preexisten unos estados que consienten en federarse y crear una estructura supranacional. Eso en España no es posible porque el modelo unitario descentralizado que se establece en la Constitución española, artículo 2 y título 8 de la Constitución, es un modelo unitario, descentralizado, es decir, se construye totalmente al contrario, de arriba hacia abajo. Por lo tanto, si el Partido Socialista quiere un modelo federal, lo que quiere el Partido Socialista es acabar con la unidad de España. Agradezco muchísimo, pero déjame que te matice. Ahora matiza Luis. Pero venga, Rocío, a ver. Con todo respeto, como buen alumno, profesor, te diré... Venga, Luis, un segundo. Ya me darás lecciones de comunicación. El matiz que ha explicado yo creo que es la diferencia entre federación y confederación, que no confundirlas es como confundir una naranja con una mandarina, o sea, no tiene nada que ver. Entonces, respecto a lo que hablábamos antes de la unidad de España, el Partido Popular hoy, que resulta que premia a los nacionalistas, al PNV. Sí, les tiene que llegar a acuerdo de gobierno, Rocío. ¿Y cómo piensas que llega a un acuerdo de gobierno? A costa de la igualdad de todos los españoles. Porque estáis vosotros. No, hombre, no tiene que llegar. Es responsabilidad de gestión, hombre. Le va a dar lo mismo al País Vasco que a Extremadura o a la Comunidad Valenciana. Pero tiene que llegar a un acuerdo de gestión y unos presupuestos, porque el bien de España está por encima de intereses partidistas. De gestión no pasa por promover la desigualdad en todos los españoles. No pasa por premiar precisamente al que quiere romper España. No pasa por
por dar el mensaje a todas las demás autonomías ¿Y tú cómo hubieras cerrado los presupuestos, Rocío? Porque hablar desde la barrera es muy sencillo. Meterse en la arena es bien distinto. ¿Cómo hubieras cerrado los presupuestos? Dímelo. Dímelo, es que a lo mejor habías gobernado con los extraterrestres. Porque es que gobernar significa llegar a acuerdos. Y los acuerdos no siempre son buenos para todos. A lo mejor habríais conseguido un acuerdo mejor para todos. Es que desde la barrera hablar sin haber gobernado es muy fácil. Pero es que justo premiáis a aquel que extorsiona a todos los españoles. No, se premia al que quiere llegar a un acuerdo. Es que el PSOE ni quiso sentarse. El PSOE ni quiso sentarse. Nos habéis endeudado, como ha dicho el señor Víctor Esteban, de aquí a 15 años. El PSOE no quiso sentarse, Rocío. Bueno, vamos a ver. Un segundo. Cristina pide la palabra. La respuesta de Luis también al profesor lo tenemos que hacer, pero después de la publicidad. Creo que es minuto y medio o 2 minutos y regresamos aquí al Gato, que como ven es un debate interesante y acalorado. Hasta ahora. 11:36 de la noche, aquí seguimos en el Gato al Agua, hablando de todo menos lo que había propuesto a la mesa de tertulianos. Cosa que está bien, porque desde luego eso quiere decir o que no son buenos los temas que propongo, que desde luego que la actualidad está muy cargadita. Pero sí que quiero lo que les había prometido, escuchar a Zapatero, como hoy volvía a verbalizar su apoyo. Algunos se preguntan cómo es posible que apoye a Susana Díaz. Bueno, pues, y no a Pedro Sánchez. Bueno, pues su candidato ya lo sabían, lo oficializó a finales de abril o a finales de marzo, con ese apoyo con Rubalcaba, González, etcétera, etcétera, a Susana Díaz, y hoy lo ha vuelto a hacer. Escuchamos. Sí, mi apoyo a Susana Díaz es de un intenso convencimiento, ¿no? O sea, hace tiempo que lo tengo. Primero porque conozco la trayectoria de valores que representa. Son los valores de la gente que quiere lograr una igualdad de oportunidades. Los valores de la gente. Bueno, Zapatero es lo que decía. Venga, tiempo ahora de la Susana Díaz haciéndose el harakiri, viendo que Zapatero, al cual el socialismo no ha sido capaz de enterrar bajo 7 llaves, que es lo que tenía que haber hecho para salir del pozo, no desde Pedro Sánchez, ahí rompo una lanza por él, sino que me parece que el gran mal del Partido Socialista ha sido Zapatero, desde luego. Bueno, antes está Felipe también, ¿no? Bueno, no, Felipe. Y yo, el de la prehistoria. Y yo, el de la prehistoria. Si te gusta la historia y que me retrotraiga, podemos hablar del primer Pablo Iglesias que le dijo a Maura que si subía al poder iban a atentar contra él. Podemos hablar de eso. Bueno, yo quería responder. No, solo te quería hacer una pregunta para que cuentes cuando quieras. Después de esto, yo a mi libro, a mi respuesta ya. Si es que así no estamos coordinados. Para ti, ¿por qué está así el Partido Socialista en Cataluña? ¿Por qué está así el Partido Socialista en el País Vasco y en la Comunidad Valenciana? Es decir, desapareciendo, y en Baleares, además. ¿Por qué? Pues porque lo está haciendo muy mal. Nada que ver con el nacionalismo y con su afición al nacionalismo. En algunos momentos también con errores, siendo demasiado condescendiente en algunos momentos en Cataluña con el nacionalismo también, lo creo. Participativo. Pero eso no quiere decir, vuelvo a repetirlo, y estoy esperando todavía que alguien, me parece que el alcalde ha pillado por ahí alguna frase. Quiero que alguien me diga, que me demuestre que el Partido Socialista, te lo voy a demostrar orgánicamente, en algún documento, lo que sea, se ha mostrado alguna vez en contra de la unidad de España. Pero permíteme, profesor, por alusiones. Permíteme, profesor, porque no me voy a quedar con. Y además creo que el moderador ¿Qué hace Ana Botella en una pancarta? Te lo enseño en un vídeo ahora mismo. Yo de la Botella era socialista, no la mujer del expresidente. Diputada nacional del Partido Socialista, una manifestación independentista, voy a referirme a la otra porque Rocío quería aprovechar también y contestar en la misma respuesta al profesor y a Rocío, que ha dicho aquello muy bonito, esa bonita lección también, un poquito de Barrio Sésamo, que ya nos dio Ana Botella, la buena. Me veo ofendido, las peras son peras, ¿te acuerdas, no? ¿Os acordáis, no? Peras son peras, manzanas son manzanas, a propósito del matrimonio homosexual. Entonces yo me quedo con esa lección. Lo que iba a decir, profesor, es muchas gracias por la lección, que te agradezco, porque no será gratuita, si no me equivoco, sí. Pero un estado federal, efectivamente, no es lo mismo que un estado confederal. Nadie está hablando de una confederación. El PSOE no está hablando de una confederación. Pero es que a lo mejor no está hablando de una confederación. Que está explicando es una confederación. No. Lo que el PSOE propone, y está en el documento de Granada del que hemos hablado antes, es la
conformación de un Estado federal. Sí, pero con el triple salto mortal, maestro, que era la simetría. Maestro, ahora pequeños saltamontes. Pequeños saltamontes. Bueno, pero ahora, maestro, por favor, permíteme que te diga. Proceda, alumno. Muchísimas gracias. Un Estado federal es lo que tiene Estados Unidos, es lo que tiene Alemania, perdón, y no hace falta irse tan lejos, es lo que tiene México, es lo que tiene Argentina. Claro, que son países que tienen 5 siglos de historia. Ahora, lo que sucede efectivamente es que la Constitución española no lo prevé, y por eso el Partido Socialista y otros partidos en el Parlamento, otros partidos españoles, están proponiendo una reforma de la Constitución. Pánico. Y eso es lo que propone el PSOE, lo que se propone en el documento de Granada, lo que propone formalmente el PSOE, lo que está en todos los escritos. Nos estáis llevando a la plurinacionalidad, o sea, queréis una constitución como la que tiene Bolivia. ¿Eso es lo que quiere el PSOE? ¿Puedo intervenir un segundo? Alemania o Estados Unidos, pero eso significa que hay varios... Estamos hablando de la plurinacionalidad. De pronto Bolivia. Pero es de las pocas que tiene una constitución... Asimétrico, sobre todo asimétrico. Es más complicada en el Estado federal. Me dicen que no se... Momento, que no se entiende nada. Que dice que no entiende lo de Bolivia. No, que no sé, que de pronto Bolivia, te suelto Bolivia. Es un ejemplo de plurinacionalidad, que eso se encanta. Antes, Luis es muy cachondo. Hace la pregunta, pero no. Y el alcalde también con su libro. Momento, que estamos con lo de Bolivia. A ver, ¿querías decir algo de Bolivia? A lo mejor se están confundiendo en su ejemplo. Lo que quieren es llevarnos a una constitución tipo la que tiene Bolivia, y que efectivamente es la plurinacionalidad, que es una suma de naciones. Pero no estamos entendiendo la diferencia entre confederación y federación. Es que vuelvo a insistir, es que efectivamente tiene razón el señor Timón, es que no somos 17 naciones que nos unimos, que es lo que estáis defendiendo vosotros. Ahí, a ver, alcalde. Bueno, por continuar el hilo de este apartado, ha aparecido el señor Zapatero. Sí, el señor Sánchez es el espejo del señor Zapatero y defiende, aparte de la interconexión planetaria logarítmica que parece de raticulín, además hay un espectro que defiende con entusiasmo, que es la nación de naciones. El Partido Socialista siempre ha defendido España como una nación. Bueno, el 10 del 1 de 2015 en la Asamblea de Madrid, leo textualmente de Libertad Digital. El grupo de los socialistas en la Asamblea de Madrid, que lidera Ángel Gabilondo, que bueno, esto es hace por lo menos 2 años, no ha respaldado la proposición no de ley del PP en defensa de la unidad de España, que ha salido adelante con el respaldo de Ciudadanos, con la abstención del PSOE y el rechazo de Podemos. Y la diputada socialista Carla Antonelli ha votado en contra porque ha tenido una confusión subconsciente. Tela. Según ha declarado a Europa Press, que como todos sabemos es una agencia desconocida que emite opiniones falseadas. Luis, ahí lo tiene. Yo lo siento haberte dado este disgusto a las 11:43. Un disgusto pues ya está. Que el PSOE no defiende la nación española. Punto. Ante una proposición en la Asamblea de Madrid. Sí, no existe. Alcalde, me has dado es un como disgusto, los ovnis y la interconexión planetaria. Voy a dejar el PSOE porque es un partido separatista. Vete al Partido Popular. Y me voy a ir al Partido Popular, ese gran partido. Bueno, pues serás bienvenido y recibido. Y si eres de Brunete, mucho mejor. Venga, más asuntos. Hoy, importantes declaraciones. Se sospechaba ya algo de lo que ha dicho hoy el exministro de Asuntos Exteriores, el señor García Margallo, aquel que ha estado durante toda la pasada legislatura, el que fue a debatir como ministro de Asuntos Exteriores con el vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, el señor Junqueras. Bueno, hoy ha verbalizado lo que algunos ya sabíamos, incluso se dijo en esta mesa, ahora le preguntaremos al profesor, que en el año 2014, en noviembre, saben que se celebró esa consulta, ese referéndum independentista, aunque no tenía validez, pero se llegó a celebrar. Pues que semanas antes de esa fecha, él propuso al gobierno de Mariano Rajoy, del que él formaba parte, al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Y en concreto decía que por un día, por 24 horas, el gobierno, el Ministerio de Interior, debía tomar control de los Mossos d'Esquadra, tenía que requisar todas las urnas, esas de cartón, donde se hizo a cabo esa famosa consulta, y destruirlas. Para el día siguiente, 24 horas después, devolver el control de los Mossos a la Generalitat y abrir un proceso de reforma constitucional. Escuchamos a Margallo. Mi tesis fue pedir a la Generalitat la requisa y destrucción de urnas y papeletas. Si la Generalitat no hubiese decidido poner los Mossos d'Esquadra durante 24 horas a las órdenes del Ministerio de Interior, 24 horas para hacer eso, y al mismo tiempo, simultáneamente, empezar una negociación sobre reforma constitucional.
Ley Oficial de Lenguas, disposición adicional tercera y sistema de financiación autónoma. Si usted estuviera en el Ejecutivo de Rajoy, ¿volvería a recomendar lo mismo que recomendó el 9N si finalmente se convoca el referéndum? Exactamente lo mismo. ¿Sabes exactamente lo mismo, ¿no? A ver, profesor, algunos ya lo vaticinaron. Yo ya lo he dicho en algún programa de la casa, tanto en la mañana, por las mañanas los miércoles con Eduardo García Serrano, y yo creo que aquí también en este programa. Ya me habían comentado algunas personas próximas al gobierno que no formaban parte del Consejo de Ministros, pero que eran unas personas muy próximas al Consejo de Ministros, que concretamente en un Consejo de Ministros de septiembre del 2014 se barajó ampliamente esta posibilidad. La pena es que no le hicieron caso al señor Margallo, porque nos hubiésemos evitado muchas de las cosas que tenemos ahora mismo encima de la mesa y sobre todo una cosa fundamental, que es la desestructuración social que hay en Cataluña en este momento. Una pregunta técnica, profesor. Conforme a derecho, es decir, conforme a la Constitución, a la ley, ¿hubiera sido posible esta propuesta de Margallo? Porque como sabemos que el 155 no está desarrollado en ninguna ley. Eso es una de las falacias que hay. Bueno, no, falacias ahora no se explica, pero... Jurídicas. Bien. ¿Puede el gobierno tomar, digamos, el control de los Mossos 24 horas? Perfectamente. Confiscar las urnas, destruirlas y devolver el control. El procedimiento es el siguiente. Se aprueba en Consejo de Ministros, se remite ese acuerdo del Consejo de Ministros al Senado, se aprueba en el Senado por mayoría absoluta y a partir de este momento lo que hay que concretar, y el propio Consejo de Ministros lo puede llevar al Senado, la concreción de las medidas, porque el 155 de la Constitución es un artículo deliberadamente abierto, es decir, no por lo que se dice que el 155 necesita de un desarrollo mediante ley orgánica, es precisamente para concretar el tipo de medidas. No, el 155 no es una cláusula de intangibilidad de la Constitución, sino que se puede aplicar directamente sin necesidad de un desarrollo a nivel legal. Que posteriormente se puede hacer, que tiempo han tenido los diferentes gobiernos de hacerlo, si lo hubiesen querido hacer, que se podrían concretar y desarrollar a nivel legal algunas de las medidas que se pueden tomar en el 155, pues sí, por ejemplo, un artículo muy similar con respecto a las entidades locales, que es el artículo 60 de la Ley de Bases de Régimen Local, sí que se modificó en el año 2003, en la Ley Orgánica 1-2003 por las libertades y contra el terrorismo, que es un acuerdo del Partido Socialista y del Partido Popular, para concretar algunas de las medidas que se podían tomar para disolver las corporaciones locales. Curiosamente, la única vez que se ha utilizado ese artículo 60 de la Ley de Bases de Régimen Local no se ha utilizado para la lucha contra el terrorismo, que para lo que estaba pensado, sino para disolver la Corporación Local de Marbella. Por lo tanto, este 155 se puede utilizar sin necesidad de desarrollo legal y sería deseable que el Gobierno, ante las circunstancias que tenemos y los acontecimientos que se han producido por parte de del gobierno nacionalista separatista catalán en los últimos tiempos, se hubiese adoptado ya. Menos mal que tenemos profesor en ámbitos académicos. Y menos mal que te tenemos a ti para que nos den lecciones de comunicación. Yo en esto no como te dejáramos gobernar o como dejáramos a Margallo hombre, a ti ya te hemos visto gobernar con Zapatero y ya hemos visto dónde había llevado España, pero yo por lo que estaría por ver. Pero en tu caso lo tenemos ya muy visto. Pues, fenomenal. Pero menos mal, y ahora ya solamente haber pertenecido a un gobierno de Zapatero ya te retrata. Del profesor, que está muy bien defendida desde el punto de vista académico, no se ponen en marcha, porque si alguien piensa que los asuntos, y en esto voy a romper una lanza con Rajoy, que a mí me parece alucinante, me sale la palabra huevos a estas horas ya de la noche, a lo mejor lo puedo decir, ¿no? Pero cuadrados los tiene para aguantar lo que está aguantando. Y además, los catalanes no independentistas son los que tienen huevos para aguantar lo que están aguantando. Cierto. Y los valencianos y los baleares. Cierto, también ellos, pero él es el presidente del gobierno. Y a mí me parece alucinante con qué aguante y con qué fortaleza está llevando el presidente del gobierno aguantando. Que hay mucha, obviamente, vamos, todos sospechamos que había presiones y ahora Margallo nos lo acaba de contar. Margallo no es precisamente muy prudente a la hora de contar sus cosas. Está contando que él fue, y ahora nos está diciendo el profesor, que tiene, parece ser, bastante información al respecto, que se estuvo considerando la posibilidad de mandar allí. Se estuvo considerando la posibilidad de mandar, aplicar la ley. Los que están subvirtiendo la ley y el Estado de Derecho son ellos. Y mandar allí, porque obviamente aquello no es, señores de los Mossos de Escuadra, por favor, retírense que lo dejamos aquello vacío. Obviamente aquello tiene que hacerse como tiene que hacerse. Alguien tendrá que sustituir a los Mossos de Escuadra. No, dice tomar el control de los Mossos. Es decir, decirle al capitán general... Intervenir la autonomía. Sí, correcto. Llegar allí e intervenir la autonomía. Menos mal, solo digo eso. Y además lo digo de corazón, menos mal que tenemos a Rajoy. Hombre, lo mejor es no hacer nada. En esto,
Menos mal, porque como dejáramos el asunto catalán en manos de algunos otros, tienes que dejar Dios mío. a los catalanes, que son españoles secuestrados por los separatistas, porque lo que están es secuestrados por unos señores que tienen una utopía y que les están llevando pues al desastre, ¿no? Pero lo que nos tiene que hacer reflexionar hoy es por qué el Margallo está fuera del gobierno. Y será quizás porque dentro del PP no hay ninguna intención de aplicar el 155. Bueno, no, ya sea por eso. Claro. No creo que haya cambiado el ministro por el 155, Rocío, no lo lleves al extremo, mujer. No, la realidad es esta. Resulta que el discurso del señor Margallo es incómodo. Sí, es incómodo en Moncloa, porque estamos más en rendir pleitesía, en acercarnos en la operación diálogo, en intentar contentar al que no se quiere contentar, en darle la manita a los separatistas, en llegar a acuerdos, y al final de estos acuerdos los que salimos siempre mal somos todos los españoles, que ya lo estamos viendo con el acuerdo, los catalanes. Claro, el acuerdo que habéis hecho con el PNV, que el señor Puigdemont está dando saltos de alegría, porque te vuelvo a repetir lo del PNV. No, ya queda clarísimo. No volvamos a esa discusión. Bueno, me dice nuestra compañera Cristina Ramos que son muchísimos los mensajes de la gente que está escribiendo a través de WhatsApp. Incluso tenemos varios audios, notas de voz. Cristina, buenas noches de nuevo. Cuéntanos qué opina nuestro sexto tertuliano esta noche de los temas del Catalagua. Pues leo algunos de esos mensajes que nos han llegado a nuestras redes sociales de este último debate. Nos dicen: el señor Margallo es un bocazas que habla de las cosas una vez que han pasado, si hubiese actuado en su momento. También nos dicen que hace falta un desarrollo legal para impedir un golpe de Estado anunciado. Ahora vamos a escuchar, si les parece, algunos mensajes de voz que nos han mandado, porque si esta mañana veíamos críticas al Partido Popular, esta noche los estamos viviendo en nuestras redes sociales, en WhatsApp, al Partido Socialista. Vamos a escuchar qué opinan nuestros espectadores. Cuando no tienen argumentos, los socialistas apelan a los medios de comunicación, porque los medios de comunicación dicen, porque los medios de comunicación, oiga usted, están los jueces y los fiscales, lo que diga la opinión pública, pues eso ya será opinión de cada uno, pero hagan el favor de respetar por lo menos a los jueces. Esta otra espectadora sugiere que Pedro Sánchez se cambie de partido. Pedro Sánchez lo que tiene que hacer es pasarse a Podemos, que es donde tiene cabida, porque vamos, sería un desastre para España si llegara a gobernar este señor. Que se cambie a Podemos, nos dicen, pero otro espectador, también sobre el Partido Socialista, nos sugiere que Pedro Sánchez se vaya a otro lado. ¿Cómo es posible que haya un solo socialista que vote a Pedro Sánchez después de los horrorosos resultados que ha tenido en las dos últimas elecciones? Pedro Sánchez es un antisocialista que hay que echarlo del partido inmediatamente. Y un último mensaje, sorprendentemente también contra el Partido Socialista. Bueno. El problema que tiene el Partido Socialista y toda la izquierda, entre ellos Podemos e Izquierda Unida, es que gobiernan en el rencor de hace ya muchísimos años, mientras tenemos una derecha que lo único que hace es el acomplejarse. Bueno, nos quedamos con esta última reflexión de este espectador. Gracias a todos ustedes por las notas de voz y los WhatsApps. Cristina, gracias, buenas noches. Muy buenas noches. No hay tiempo para más. Profesor, gracias por haber estado aquí. Muchas gracias. Muy buenas noches, ánimo con el Atleti. Y aupa Atleti. Sí, desde luego, claro que sí. Luis, gracias, un placer. Muchísimas gracias a vosotros. Por cierto, ¿cómo se legisla del gusano de seda? Que me ha llamado la atención. Yo te mando mañana la proposición no de ley. Ya en el año 81. Sí. Oye, ¿tienes un ganador? Eso sí que me gustaría para el domingo. ¿Te mojarías por alguno? No, sinceramente. Bueno, yo creo que va a ganar... va a ganar Susana Díaz, pero creo que va a ser por muy poquito y la fractura está anunciada. Yo lamentablemente lo creo. Alcalde, buen viaje de vuelta. Nos quedamos con que un equipo español está en la final, que es lo que nos debemos quedar después de este intenso debate. Efectivamente. Cristina, que gracias por haber estado aquí. Buen viaje de vuelta. Gracias. Rocío Monasterio, gracias. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por su confianza. Les dejamos ahora con el editorial de Julia Ariza y saben que El Gato vuelve puntualmente mañana a las 10. Que pasen buena noche. Adiós.